Hola, ¿qué tal, gente? Vamos a ver en esta ocasión unos videos, dos entrevistas de Maurice Dieck, una con el secretario de Educación, con Mario Delgado, y la otra con el rector del TEC de Monterrey. De manera permanente. No, retos en el país, tenemos muchos, por supuesto, en materia educativa. Yo te diría que hicimos un gran esfuerzo como país para la educación básica, primaria. Tenemos una cobertura prácticamente del 100%. En secundaria también, aunque empiezas ahí en secundaria a tener algunas fugas. Empiezan las Sistema fugas. educativo. O sea, si ves el sistema educativo como una tubería, digamos en primaria está muy bien, bien. en secundaria empieza una fuguita y llegas a media superior, que es preparatoria, bachilleratos, y ahí es la gran fuga del sistema educativo mexicano. ¿Cuántos se pierden ahí? Pierdes alrededor del 30-40%. Y eso hace que ya llegue muy poco a educación superior y que además que no todos terminen en educación superior. Entonces, de cada alumno de 100 que entran en educación primaria, apenas alrededor de 30 terminan en educación superior. Pero la fuga. Bueno, pero ahí también ahorita está ocurriendo un fenómeno bastante interesante porque la gente ya se está capacitando fuera de la educación formal. Debe haber universidades virtuales que tienen más estudiantes que instituciones formales en escuelas. Grande está en media superior y es uno de los principales retos, es donde la presidenta de la República está poniendo ahorita un gran énfasis. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en prepa? Son muchas razones, Maurice. Habría que tiene que ver con es una edad importante. La Son preparatoria, 15 años, 15 ¿no? años, a los 15 a 18. Se definen muchas cosas de tu personalidad, de tu carácter, de cómo enfrentas la vida, de qué quieres estudiar. No, y las oportunidades que tienes, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que hay? Entonces es una etapa importante para nosotros, ¿no? Para los seres humanos. Ahora, ¿por qué el abandono escolar? Hubo una política muy importante del gobierno anterior. Es decir, la razón económica obligaba a los jóvenes a abandonar los estudios y a ponerse a trabajar. A ponerse a jalar. Pero un chavo que no termina la prepa, si sale al mercado laboral, ¿qué va a encontrar? Algo, un subempleo, Sí. va a estar muy mal pagado y lo peor, pues el riesgo que corre de caer en las adicciones o en actividades delictivas. Entonces, la mejor inversión que podemos hacer es retener a los jóvenes en la escuela. Entonces, ya hay la beca universal, se llama Benito Juárez, para todos los estudiantes de media superior. Eso detuvo la deserción, pero tenemos niveles todavía muy altos. Ahora, ¿cuál es el mensaje, Maurice? ¿Por qué los jóvenes abandonan? ¿Por qué no entran? Me parece que es muy claro. No me gusta lo que me estás ofreciendo. Sí. No me gusta tu oferta educativa. Y entonces, pues vas a las preparatorias actuales, un bachillerato tecnológico, y tú dices, a ver, vamos a los talleres. ¿Qué talleres tienen? Pues tienen los mismos talleres que cuando yo estudié. A ver, ¿cuál es secundaria? Y eso que no hace mucho. Pues tienen electrónica, electricidad, corte y confección, dibujo técnico, pero además pues con tecnología muy vieja. Sí. O sea, el taller de electricidad pues enseñan a arreglar ventiladores, el de electrónica pues Ya no existe. no están actualizados. ¿Qué pasa? Que tenemos que actualizar la oferta educativa con lo que está pasando en la economía. Porque tú a un joven le dices, a ver, estudia para que te vaya bien en la vida. Sí. Pero si estudias, vas a la escuela y te encuentras esto, pues tienes un desencanto. Y dices, pues no es cierto que me vaya en la vida si yo aprendo cómo arreglar ventiladores. Sí. Entonces tenemos que adaptar la oferta educativa hacia lo que les interesa ahora a los jóvenes y también cómo se está moviendo nuestra economía. ¿Qué les gusta? Claro, el mundo, pues qué es lo que está demandando el mercado y que cada quien escoja lo que más se asemeje a lo que le gusta, ¿verdad? Pero lo que se está demandando en el mercado es lo que se tiene que estudiar. Pues desgraciadamente estamos como en una corriente, en un río en que va la corriente fuerte y tenemos que sumarnos, no podemos estar queriendo nadar contra corriente todo el tiempo. Los jóvenes, pues ahora, pues temas que tienen que ver con tecnología, Sí. como seguridad, como robótica, como ciencia de datos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Los talleres de electrónica se van a convertir en talleres de robótica. Ok. Los talleres de electricidad se van a convertir en talleres de electromovilidad. Inclusive los nombres se escuchan viejos, ¿verdad? No, se los escuchan, son viejos. Sí. Mira, fui a una secundaria técnica que tenían un taller se llamaba, creo que ducterías subterráneas. Ah. Entonces, de lo que se trataba era enseñar a los jóvenes de cómo iba el drenaje y los tubos de agua por las casas y las ciudades. Sí. No, la verdad es que no les interesa ahora eso a los jóvenes. Mejor que los involucres con la tecnología, que los involucres, no todo es tecnología, por ejemplo, hay una gran conciencia ambiental en esta generación de jóvenes. Claro. Entonces, en medio ambiente, en especializaciones en cuidado del agua, eso puede ser más atractivo. Ahora, ¿qué pasa también? Tenemos que ser más divertida y más atractiva la preparatoria. Ajá. Tiene que haber más arte, tiene que haber más cultura. Queremos que los jóvenes quieran estar en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer también? Pues darles mantenimiento, ser una inversión importante en infraestructura. No hay suficientes espacios, esa es otra respuesta. Sí, o sea, no hay suficientes lugares Se dejaron de construir. La verdad, no había visto este video y todo lo que está diciendo el secretario Mario suena maravilloso, ¿eh? prepas en este país. Ya.
Desde hace 30 años sabíamos que venía la generación más grande de jóvenes en toda la historia. El bono demográfico que tanto se platicó. Sí, sí. Y mira, tan solo de un sistema de Getty, ¿no? Se construyeron entre los 60s, 70s y 80s 550 preparatorias. De los 80s al 2000 se construyeron menos de 50. Se dejaron de construir cuando venía el bono demográfico. Cuando venía el bono, sí, sí. Entonces, ¿qué dice la presidenta ahora? Tenemos que construir los espacios que nos faltan. En este año vamos a construir 20 nuevas preparatorias. Vamos a ampliar otras 35 preparatorias que tienen mucha demanda, pero no, ya la infraestructura no te da. Entonces vamos a ampliar. Y un gran descubrimiento que es la transición demográfica. Ya hay muchas secundarias que no tienen clases en las tardes. Ya. O sea, solo tienen turno matutino, no vespertino. Entonces, ¿dónde están los jóvenes que terminaron secundaria que no tienen acceso a prepa? Pues ¿dónde están las secundarias? ¿Dónde están las secundarias? Las secundarias en las tardes se van a convertir preparatorias. Y es cierto entonces esto que ya hemos ido perdiendo el bono demográfico. O sea, ya no lo teníamos como antes. Y ese es un indicador, ese justo que acabas de mencionar. O sea, las secundarias ya no necesitan el turno de la tarde. Se nos acaba el bono demográfico en el 2030. Digamos, ya en el 2030, este boom tan grande de jóvenes que tenemos se nos empieza a ir. Por eso es tan urgente actuar ya. Por eso es tan urgente esta reconversión que está impulsando la presidenta, para que revisemos las carreras, tengamos carreras nuevas y vamos a hacer algo también muy importante. Las preparatorias, queremos que las instituciones de educación superior estén cerca de las preparatorias. Digamos que apadrinen a nuestras prepas. Entonces, a ver, solo van 2 bachilleratos ya. Bachillerato general nacional y el bachillerato tecnológico. Las carreras del bachillerato tecnológico. Si es mecatrónica, bueno, pues que el Politécnico la apadrine esa carrera. El Instituto Politécnico Nacional va a revisar la currícula de acuerdo a la ingeniería que ellos tienen y entonces van a hacerlo congruente. Esa currícula la va a hacer el Politécnico. Y que de esa manera se sienta una transición entre bachillerato y educación superior como más fluida. Más natural. Y además te sientas más atraído por seguir hacia la educación superior. Pero a lo mejor tú terminas tu preparatoria, entonces te vamos a dar tu certificado de bachillerato nacional, pero tu certificado técnico avalado por el Politécnico Nacional. Entonces tú vas a salir y ya tú, joven, decides, tienes un certificado que te va a permitir incorporarte de manera exitosa al mercado laboral. O si quieres seguir estudiando, pero ya estás muy cerca tú del Politécnico. Y así con la UNAM, así con la UAM, así con el Tecnológico Nacional de México, con la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla también ya le entró, con la UDG también ya le entró. Y entonces eso va a hacer que haya menos deserción en media superior, que también los que quieran verlo como una salida media superior, como una carrera técnica, lo pueden hacer, porque las carreras tendrán relevancia en lo que está pasando en la economía. Claro. Y o los que quieran estudiar, pues estarán ya más cerca de la educación superior. Y me imagino que en esta transición tecnológica, o sea, la pregunta inmediata es, ¿se tienen las capacidades para crear estos bachilleratos tecnológicos? O sea, por ejemplo, en tema de programación, ciencia de datos, convertirlos como estos temas de coyuntura de ahorita. ¿Se tienen las capacidades para... Sí, o sea, un laboratorio de realidad virtual, no sé, pues hay muchísimas cosas tecnológicas. Estaría padrísimo que pudieran tener espacios, porque pues serían como museos para todos los que no conocemos muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Hacer una conversión correcta. Sí, y lo tienes que hacer muy rápidamente. ¿Qué necesitas primero los profesores? Sí. Que la gente que está aprendiendo sobre eso sean la gente que presenten las cosas y como una especie de centro cultural alfa. Necesitas que los profesores tengan esa formación pues para poder dar las carreras. Por ejemplo, mira, hubo un esfuerzo muy importante en el tema de semiconductores. Sabemos que el potencial de semiconductores en el mundo es tremendo y vale miles de millones de dólares ese mercado. No teníamos nosotros ni la preparación ni gente lista para atraer la industria de semiconductores. Entonces, bueno, se hizo una alianza entre las empresas, el sector productivo y el sector educativo. Entonces decíamos, a ver, ¿qué necesitan ustedes que nuestros ingenieros sepan hacer? O sea, ¿qué habilidades, qué conocimientos? Entonces creamos la currícula de manera conjunta. Incluso ahí participó la Universidad de Arizona. La Universidad de Arizona hicimos un acuerdo con ellos para que el inglés tan especializado de semiconductores, ellos preparen a los maestros, ¿no? Entonces ellos están preparando a los maestros que están formando ya. Cuestiones técnicas, ¿verdad? Porque pues, es vocabulario que la gente no usamos. Y aún siendo una persona que hables muy bien inglés, pues no estás familiarizado con cierto vocabulario, ¿no? A nuestros jóvenes que ya en el Tecnológico Nacional de México y en el Politécnico Nacional, pues ya tenemos la carrera de semiconductores. Entonces ya nos estamos preparando para eso. Ahora, esa práctica tiene que ser permanente. Sí, la industria, las empresas tienen que estar cerca del sistema educativo, porque no podemos permitir que el sistema educativo se mueva a una velocidad diferente. No. Y la industria es la que sugiere las profesiones y qué es lo que se necesita, especialistas para qué, el tipo de maquinaria o el tipo de técnicos que se ocupan en el mercado. Porque se va abriendo la brecha y entonces hay un desencanto de los jóvenes y es falsa la promesa de que si estudiaste va a ir bien. No, si está... Pues claro, porque salen y no hay chamba para lo que saben hacer, pues... cerca, si hay carreras relevantes, pertinentes para lo que nuestra economía así estamos chingos necesita, pues eso va a entusiasmar a los jóvenes. Y de eso se trata. Tenemos un consejo ahora
se llama el Consejo para la Transformación de la Educación Media Superior, donde ya es permanente. Entonces, se hizo lo de semiconductores, vamos ahora con ciencia de datos, entonces pues ya está Amazon, está Google, están las grandes empresas donde están diciendo así queremos la formación. Incluso, por ejemplo, tanto Amazon como Google dicen, yo tengo mis certificaciones. Sí. Entonces yo dije, a ver, tú me das becas para mis jóvenes, para esas certificaciones, y yo le doy valor curricular. Entonces los jóvenes van a salir con su bachillerato de general, nacional, y un certificado que te avala ya ciertas habilidades, una certificación que te va a dar alguna de estas empresas con valor curricular de la Secretaría de Educación Pública. Y además valor en el mercado, ¿no? Porque las está poniendo Google. Claro, porque una certificación que te pues consigues un empleo muy bien pagado, porque es de lo que más demanda hay. Oye, Mario, la otra vez estaba platicando con un chavo que estaba en universidad y me decía, entrego mi proyecto final la próxima semana. Le dije, ¿qué onda? ¿Ya lo empezaste? Me dice, no. Le digo, ¿cómo? Un día antes con ChatGPT voy a sacar todo mi proyecto final y lo voy a entregar. Y en ese momento yo dije, a la madre, ¿qué está pasando? Te platico también que yo estoy haciendo el doctorado actualmente. Y las capacidades que una herramienta tiene como esto, o sea, en el tema también de investigación, son brutales. Yo le escribo a Chat, dame los 4 papers más relevantes en el tema de fintech, por ejemplo, de educación financiera. Me los arroja. ¿Cómo ves tú el tema de inteligencia artificial? ¿Y cómo va una velocidad? Ahorita que hablabas de la velocidad y la currícula de la Secretaría de Educación, ¿cómo la ves? O sea, ¿es un monstruo que se puede dominar o cómo le van a hacer para seguirle el paso? Mira, a mí me gusta poner un ejemplo. El otro día me invitaron a la UNESCO a hablar sobre inteligencia artificial y educación. Y yo ponía un ejemplo. Hace más de 100 años, José Vasconcelos, el primer secretario de Educación, fue muy innovador, era un tipo muy innovador. Y su tarea era alfabetizar al país, ¿no? 1 de cada 4 mexicanos solamente sabía leer y escribir en esa época. Entonces, imprimió libros, montaba bibliotecas. 1 de cada 4, el 25% sabía leer y escribir. Desde el 2014 estamos en el 97% de alfabetización en el país. Y los que son analfabetas comúnmente son señores viejitos, del 2-3%. En los pueblos, hasta en los burros llevaba libros para que la gente tuviera acceso, formó misiones culturales para que enseñaran a leer y escribir a los mexicanos, pero hizo algo muy relevante. En 1921 llega por primera vez la radio a México. Imagínate ahorita ya nada nos sorprende, ¿no? Pero imagínate que una cajita de repente pues, salía música, salían voces. Yo creo que era bastante impactante. Y también cuántas radios, cuántas sintonizadores pudo haber habido cuando inicia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en que? Acuérdate que había una radio en los pueblos, en las comunidades y lo prendían. Entonces juntaban todo el pueblo a escuchar la radio. Bueno, Vasconcelos se le ocurre utilizar esa tecnología que era la más moderna en ese momento, en 1924, para hacer radioeducación, que fue la primera radio pública en el país. Entonces, ¡Wow! No estaba enterado de eso. Increíble, José Vasconcelos. Si los programas eran grabados, un sistema de educación asincrónica masiva. dijo, vamos a usar la tecnología de última generación en favor de la educación. ¿Cuál es la Como debe ser siempre, Mario, ¿eh? respuesta en inteligencia artificial? Creo Porque para eso se inventan los sistemas de comunicación, las impresiones, o sea, el material impreso, para hacer libros, para llevar notas, para poder trascender el conocimiento. Ese fue lo primero, ¿verdad? Luego después vino la radio, luego posteriormente la televisión. Todos se inventaron con ese propósito, pero lo hemos prostituido todos los seres humanos. Justo como está pasando con el internet, que creíamos que ya nadie nos iba a echar mentiras porque nos íbamos a enterar de todo rapidísimo y resulta que es el mar de las mentiras, el internet, ¿no? Hay que ser muy cauto y bastante crítico a la hora de estar leyendo, indagando información en internet. que es la misma. Tenemos que utilizar la tecnología en favor de la educación. Ahora, hay que tener claro que sí, el ChatGPT, la inteligencia artificial, te puede dar mucha información, te puede facilitar trabajos, pero hay cosas que son insustituibles, que son propias también del ser humano, que son las capacidades de liderazgo, ¿no? De trabajo en equipo, de poder resolver problemas que tengan que ver con la comunidad. Y hay otro tema también, que es la formación de valores, no solo... No queremos que haya robots, queremos que haya buenos ciudadanos que estén Ahí se le fue la onda porque pues la honestidad, ¿verdad? El criterio. comprometidos con su país, que tengan conciencia social y que, digamos, ayuden a mejorar el bienestar de todas y de todos. Y eso sí, pues eso no te lo da la inteligencia artificial. Claro, y eso es como una currículum vitalicia que te va a dar estas herramientas que no se van a sustituir o difícilmente se van a sustituir. La capacidad de resolver problemas, por ejemplo, es el liderazgo, la motivación, la resiliencia, también todas las habilidades socioemocionales. No es la capacidad de resolver problemas. Sí está bien lo del liderazgo, por supuesto, ¿verdad? El que la gente tenga confianza en personas, pero pues eso se va ganando. En fin, ahorita no nos vamos a poner políticos, estamos en temas educativos. También son importantísimas, ¿no? Mario, te voy a hacer una pregunta sobre la pandemia, que en pandemia y educación en México.
que yo la he hecho desde que fue la pandemia y nadie me la ha sabido responder muy bien. Y yo creo que la han estado escondiendo un poco. Pero te quiero preguntar sobre el impacto real de la pandemia en la educación en México. O sea, hubo un rezago fuerte. ¿Cuánta gente se salió a estudiar? O sea, siento yo que se decía en pandemia, no vamos a saber el verdadero impacto en la educación de la pandemia hasta años después de toda la gente que salió de estudiar. Te pregunto, ¿qué pasó en la pandemia? Fue algo tremendo para México y para el mundo. Creo que desde el punto de vista de salud mental, tuvo un impacto serio en generaciones completas de niños y de jóvenes que ese impacto, digamos, no nos hemos recuperado de eso. Eso te lo dicen los médicos. O sea, no es de que pasó la pandemia, tuvimos problemas de salud mental, pasó la pandemia y ya, todos como si nada. No, sí hubo un impacto ahí que efectivamente lo vamos a estar viendo a lo largo de estas generaciones. ¿Qué pasó con el sistema educativo? Creo que una buena noticia fue la capacidad de adaptación que tuvo el sistema educativo a moverse en línea. Tanto la Secretaría de Educación Pública con las primarias, secundarias, los preparatorios, también como las universidades. De inmediato se fueron en línea y ahí tuvimos un buen aprendizaje. Justo yo el otro día les decía a las universidades, porque estamos motivándolas a que abran nuevos espacios y que no pensemos en la universidad tradicional, ya como ha sido durante siglos, ¿no? De que vas al aula y te sientas. Pueden ser modelos híbridos que funcionan. Además, ahora a los jóvenes les gusta eso. Entonces, ese aprendizaje en línea creo que deberíamos de aprovecharlo para tener modelos híbridos y poder ampliar la cobertura de educación superior. Pero yo creo que Pues estamos ahí en la misma línea, mi buen Mario, porque definitivamente para eso es para lo que se inventaron los dispositivos móviles, para acercar información de forma inmediata a toda la gente que tenga acceso a Internet. Facilito. Y claro, esa es... Ahora, la verdad es que dices muchas cosas que suenan maravillosas. Habría que ver cómo las vamos a hacer. tenemos un balance mixto. En términos de número de estudiantes, tienes el bache, pero eso ya lo hemos recuperado. Se ha recuperado. Sí, eso ya en todos los niveles educativos. Obviamente está el bache, pero ya se recuperó. Ya tenemos más estudiantes en preparatorio que los que teníamos antes de la pandemia. ¿Dónde está el reto? En salud mental, sin duda. Y digamos, de lo que aprendimos favorable, creo que tendríamos que utilizar, además, fueron inversiones muy grandes para poder seguir en línea. Creo que podríamos fortalecer los sistemas híbridos para tener una cobertura mayor. Primero, la otra vez, viendo algunos de mis videos que subo en YouTube, subí toda una línea de finanzas y negocios. Y ya de cuenta que era una serie de videos en donde le enseñaba a la gente cómo leer estados financieros, flujo efectivo, estado de resultados, balance general. Y de repente vi un comentario de una persona que decía: me aventé en 3 horas toda una clase de finanzas avanzadas en maestría. Me la aventé 3 horas contigo en YouTube. ¿Qué opinas de que la gente, hay un gran segmento de gente que dice, hoy en día, si tú sabes buscar las cosas por internet, la educación informal, llamémoslo así, te da un mayor retorno financieramente y en tiempo que la educación formal? Y luego también yo estoy muy metido en el tema de negocios y también hay un gran segmento que dicen: no, hombre, la universidad te enseña pues a emplearte, pero tú emprendedor, ¿no? Y traen toda esta línea emprendedor. ¿Qué le dirías a esta gente? ¿No? Y eso va a generar una deserción mayor si la educación tradicional no se pone las pilas, porque los estudiantes van a empezar a notar que solo van por un papel. En realidad ellos se capacitan mejor por fuera. El que sabe buscar. Hay muchísimas personas con muchísima capacidad que de manera empírica se han dado cuenta de todo el provecho que pueden obtener de sus dispositivos móviles. Pero son poquitos, porque la gente se engancha con el entretenimiento y las estupideces y no salen de ahí. Hay que tener conciencia. A ver, es que justo ese es el reto del sistema educativo. O sea, ya no puedes pensar el sistema educativo como fue antes. Porque, fíjate, imagínate un grupo cualquiera. La verdad es que en estos momentos, Maurice, los estudiantes tienen más información que el maestro. Sí, entonces, bueno, ¿cómo te da esto que estás diciendo? ¿Cómo leer estados financieros? Ayer estuve La verdad es que no me esperaba esta charla, Pensé que iba a ser distinta. Así es, Mario, tienes razón. con la responsable de Coursera en América Latina. ¿Sabes cuál es el principal curso o el más frecuentado de Coursera en México? Excel. No, lo que tú estás diciendo. Finanzas empresariales. Se llamaba contabilidad para no contadores. Sí, ¿no? qué chulada. Sí. Claro, porque pues son cosas básicas. Hay que saber de finanzas y para entenderle al banco, porque los bancos son una bola de tranzas y si no les entiendes, te ganchan y te salen con argumentos bien baratos de puras tonterías. Tiene que tener uno herramientas para defenderse. Financieros. Mira, ¿qué te dice el World Economic Forum? Hizo un estudio sobre trabajo y te dice lo siguiente. Si pensáramos todo el mercado laboral, todos los trabajadores, ¿no? Digamos, tienes 100 trabajadores que representan todo el mercado laboral. De esos 100 trabajadores, 60 van a requerir un reentrenamiento, una capacitación, una actualización en los próximos 3 años. El 60. El 60. Madre mía. Si no, y además dice, el 10% seguramente no va a tener la capacidad y va a perder ese empleo. No manches. Entonces,
El tema ahora es aprender a aprender. O sea, el sistema educativo tenemos que concebirlo algo ya como muy dinámico. Claro. Ahora está el concepto esto de microcredenciales, ¿no? De que te reconozco que tienes ciertas habilidades y puedes irlas acreditando y después regresar para tener una actualización permanente. El sistema educativo tarde o temprano se va a tener que ir adaptando a eso. O sea, imagínate la promesa que había antes de que, por ejemplo, ser maestro. Estudias en la normal, estudias para ser maestro y ya estás listo para dar clases toda tu vida. Así fue con mi mamá. Sí. Mi mamá estudió para maestra y dijeron, bueno, pues ya de tu título ya puedes dar clases el resto de tu vida. Ya no, es así, es como un médico que estudia medicina y no se mantiene actualizado con congresos, con información, con tecnología. Nunca terminamos de estudiar la capacitación continua. Y hoy cada 10 días hay aplicaciones nuevas con nuevas características y nuevos skills y cosas nuevas. Con la inteligencia artificial tienes que andar en super friega para estar actualizado. Pues se queda atrás. Entonces, esa es la dinámica que vamos a tener permanente y eso es lo que el sistema educativo se tiene que ir adaptando y se tiene que ir moviendo a esa velocidad. Y no ver eso como una competencia. Por eso todas las plataformas que hay, en lugar de verlo como la educación informal contra la formal, no. Yo soy de la idea de que debemos de aprovechar eso en beneficio de las y los jóvenes. Oye, de repente me mandan fotos así en Instagram y me dicen, mire, mi profe está poniendo tus videos en clase. Y yo dije, qué chulada, mira nomás. Pues sí. Bueno, de eso se trata Coursera, ¿no? Sí. Tienes los cursos de universidades, de profesores de las mejores del mundo y puedes ahora tener acceso. Mario, ¿cuál es el estado actual? Hoy tú puedes meterte en YouTube y buscar clases de maestros súper prestigiosos de Harvard y de MIT y ves las clases con los estudiantes ahí y la verdad muy interesantes algunas cosas porque pues se mezclan muchos temas con gente tan profesional y que entienden muy de fondo la materia que están estudiando. Entonces, muy interesante y todo está a un clic de distancia de ustedes y mío, ¿verdad? Por supuesto. Actual del profesor y la profesora en nuestro país. O sea, al final de cuentas, pues son estos los roles, las personas que están encargadas de impulsar a los alumnos, ¿verdad? No solamente en conocimiento técnico, pero también de inspirarlos, ¿verdad? A volverlos investigadores con criterio. Eso es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo, mi buen Mauricio. Y tú ves a tu profesor, yo me acuerdo, todos nos acordamos seguramente de nuestro gran profesor que dices, a la madre, este profesor me inspiró, me dio visión. ¿Cuál es el estado actual de los profesores? Yo vengo de una familia de maestros, mi mamá es maestra, mis tías son maestras, mi abuelo era un gran maestro. Y hay algo en los maestros que comparten todos, que es, digamos, es como la pasión por la enseñanza. No, eso es algo que cualquier maestro tiene y digamos, es como un rasgo común. Maurice también es hijo de maestros, ¿eh? Y todos sus tíos y toda su familia son maestros. Durante mucho tiempo, digamos que se les victimizó. No decían, no, pues la educación está mal en México por los maestros. Pero la única manera de transformar el sistema educativo es con los maestros. Sí. No lo puedes hacer sin los maestros. Ha habido un proceso muy importante de redignificación del magisterio en los últimos años. La última administración les dio una recuperación salarial sin precedentes. Ahora el promedio salario de los maestros no está por debajo de 16,000 pesos. El promedio de educación básica, que digamos, en comparación con lo que aumentaba antes, pues sí ha sido muy sobresaliente. Tenemos que enfatizar ahora en la formación, en darles esta posibilidad de una actualización permanente. Tenemos que ser muy respetuosos de sus derechos laborales. Y ahora en la Secretaría de Educación hubo una reforma pedagógica muy importante el año pasado, que se llama la Nueva Escuela Mexicana, que consiste básicamente en confiar más en el maestro. Se llama autonomía profesional docente, en dejarle al maestro más a su creatividad y a su criterio el cómo enseñar, en no obligarlo al maestro dictador en frente a grupo que dictaba la clase y que no había interacción entre los alumnos. El aprendizaje es más bien una actividad como de experiencia. Cuando vives una experiencia aprendes más o es más significativo para ti ese proceso. Ahora se está promoviendo que los maestros lo hagan. Antes teníamos los últimos viernes de cada mes, no hay clase porque se juntan los maestros, se llaman los consejos técnicos. Entonces ahora estamos cambiando para que no se junten a hablar de temas de burocracia de la escuela, sino para que compartan sus experiencias en el aula y formemos comunidades de aprendizaje. Entonces yo quiero que de esas comunidades de aprendizaje nos den los insumos para los libros de texto, para todos los materiales educativos y que generemos un círculo virtuoso que venga directamente de la experiencia en el aula. Entonces eso motiva mucho a los maestros y en este país hay 36 millones de alumnos. Sí, pero hay que tener ciertos lineamientos, porque si no se va a desbordar el río con las cantidades de opciones y cosas, ideas de la gente. Entonces sí se tiene que delimitar, por ejemplo, las habilidades que se esperan de cada nivel y algunas cuestiones que hay que definir, porque si se deja así abierto a no, que cada quien y como ustedes gusten y lo que ustedes quieran, pues se está invitando a un desorden
orden. No sé si conozca a Mario Delgado, el gran grueso del magisterio son gente muy deschavetada, ¿verdad? Alumnos, Maurice, y son los maestros quienes hacen funcionar el sistema educativo todos los días. Dices que ha habido una recuperación importante del salario de los maestros. No está por debajo de los 16,000 pesos en promedio, dices. ¿Qué opinas? O sea, ¿es un buen sueldo? ¿Todavía hay más por recuperar? Debería ser todavía más, ¿no? Pero venimos de un rezago. Venimos de un rezago muy importante. Oye, paréntesis, qué chingón venir de una familia de maestros y ser secretario de educación, la neta. O sea, no, la verdad es que fue muy... No, fue muy, pues sí, una gran experiencia. Muy bonito para mí. Fíjate que compartimos eso. Yo también, del lado de la familia de mi papá, todos son catedráticos. Mi papá se acaba de retirar. Y todos sus tíos. Alguna tía de Maurice fue mi maestra y a Tony, su tío que fue rector de la UDEM. O sea, son una familia, todos los hermanos son catedráticos y catedráticos bien importantes, cada uno en su ramo. Pero fue catedrático toda su vida en el área de electrónica, muy en ingeniería. Yo salí un poquito raro, pero igual comparto eso de la parte educativa. Oye, y en el tema también de maestros, ¿cómo ves el tema de la negociación o la relación que tienes tú en la secretaría con los sindicatos de maestros? O sea, ¿cuál es el estado actual? Por años se ha escuchado muchísimo. Ese es el pedo más grande. Ahí es donde la educación vale madre, mi buen Maurice. Ahí estás tocando el punto más clave porque el problema de la educación en México no es en realidad ni de cobertura ni de estructura. Sí, sí hay carencias, definitivamente. O sea, no nos podemos comparar con Estados Unidos o con para nada, pero sí hay una cobertura de presencia, de estar atendiendo a personas, de escuelas en todos y cada uno de los rincones del país. Sí se atiende. El problema radica en una cuestión política por los sindicatos, pero que los sindicatos se manejan con demasiada corrupción y nepotismo al interior. Todo eso hace que todo sea bien turbio. De esta, entre comillas, pelea que existe. O sea, ¿cuál es la realidad de esto? Mira, actualmente tenemos muy buena relación con el sindicato. Hay un sindicato que digamos que es el más grande, es el que agrupa a más maestros. Tenemos muy buena relación justamente por la posición que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, aquí, para mejorar la educación, primero tenemos que redignificar, reconocer y promover la labor del maestro. Entonces, esos los maestros los reconocieron. Tenemos muy buena relación. Hay otras secciones sindicales que son más combativas, que tienen luchas históricas, además con mucha razón, porque son, por ejemplo, de estados como Oaxaca y Chiapas, donde el rezago educativo todavía es muy grande, donde los retos son muy grandes y donde tenemos que seguir invirtiendo y haciendo el esfuerzo porque no sean los últimos, ¿no? Un tema que mueve mucho a nuestra presidenta es que la educación es un derecho y que no sea un privilegio para unos cuantos, que no sea una mercancía por la que haya que pagar. Y eso tiene que ver con su historia personal de vida. Ella a los 15 años, fíjate, Mauricio, esto es muy interesante. A los 15 años entra al CCH y se da cuenta que una parte de su generación se quedó fuera por falta de recursos económicos o porque no había lugares suficientes. Entonces empieza el movimiento de los rechazados para exigir al gobierno que hubiera lugares suficientes. Después les toca estar en la UNAM en los tiempos donde se querían poner cuotas a la UNAM, porque decían, no, es que si los jóvenes no pagan no van a valorar la educación. Entonces ella también encabeza el movimiento en contra de las cuotas. Entonces la formación política de ella, desde muy joven, lo que la mueve a participar en política es el derecho a la educación. Y a la educación pública y gratuita. Entonces eso es ahora un reflejo muy importante en por qué tiene los programas que tiene la presidenta. Esta beca universal para en secundaria, la beca Rita Cetina, 5.6 millones de adolescentes van a recibir beca este año. Por eso te acuerdas que te dije que había una fuguita en secundaria. Sí. Con eso se está teniendo la fuguita. Después tenemos la beca Benito Juárez para media superior y esta transformación de toda media superior para evitar que haya tanta deserción y entonces sí fortalecer el flujo que llega a la educación superior. Y ahí lo mismo, estamos trabajando para aumentar el número de espacios de los jóvenes en la educación superior. Mencionaste algo bien interesante, la desigualdad en educación. Ya ves que siempre dicen hay muchos Méxicos dentro de México. ¿Cuál es el estado actual de la desigualdad en educación? ¿Qué estados son los más rezagados y en qué niveles? Ayer fui a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos porque ayer arrancamos ya la distribución de los libros del siguiente ciclo educativo que se arranca en agosto, porque nada más y nada menos son 160 millones de libros. Entonces no se llevan de un año para otro, ¿no? Entonces, y hay una frase de Torres Bodet, que es el que, digamos, quien tiene la idea de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que dice que no se quede ningún niño o ninguna niña sin estudiar por falta de libros. Entonces, el libro, además de ser un instrumento de enseñanza, se vuelve un elemento de equidad para que todas y todos tengan acceso al conocimiento. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum? Que ningún niño o niña, ningún adolescente se quede sin ir a la escuela, a primaria o a secundaria por falta de recursos económicos. Entonces, aunque la educación en el texto constitucional sea un derecho para todas y todos, sea gratuito, sea laica, sea pública, hay barreras reales económicas que te impiden ejercer
ese derecho. Entonces, bueno, sí tienes desigualdad que tiene que ver más bien con las desigualdades económicas que tiene nuestro país. ¿Qué onda con los migrantes? Ahorita ya ves con todo lo que está pasando con Trump, que está echando gente a diestra y siniestra. ¿Se está buscando integrarlos o cuál es el plan con ellos? Puertas abiertas. Si llega un paisano nuestro que es deportado en edad escolar, la instrucción de la presidenta es los aceptan en las escuelas y luego vemos cómo lo Luego regresamos. vemos. O sea, acéptalo y luego averiguas, ¿no? De aquí. Todo lo que ha dicho hasta ahorita el secretario suena como un sueño guajiro. Hay que regularizarlo, que el acta de nacimiento, pero tienes que decir, bueno, porque además es mexicano y tiene derecho a la educación. Sí. Entonces no puedes decir, no, porque ya empezó el ciclo, no, porque ya estamos llenos, no. Acá los vamos a recibir con los brazos abiertos. Alguna vez también se platicó, ahorita volviendo al tema de los maestros, que no querían ser evaluados, ya ves, con la reforma educativa. ¿Cuál es tu opinión en esto? Pues es que se formó esa idea de que los maestros eran los culpables y que había que evaluarlos y que si no pasaban la evaluación, los despedían. Los despedían. Entonces, pues era incluso Se hizo polémico, se hizo gigante. muy polémico porque en ningún otro oficio ocurre de esa manera. Sí, ¿no? sí, sí. Era muy injusto. Bueno, eso ya se superó, ya hubo una reforma que terminó con ese carácter punitivo. No, lo que tienes que hacer son incentivos a su formación permanente, a su actividad. Estoy seguro que Maurice no está muy de acuerdo con eso que está diciendo ahorita el secretario, porque definitivamente estar viendo que la formación continua se mantenga y estar al pendiente de que eso se realice, pues tienen que mostrar cierta capacidad los docentes, pues si no, ¿cómo crees tú que van a estar ejerciendo un trabajo para el que otras personas muestran más habilidad? Constante a que compartan este deseo de aprender todo el tiempo, de aprender y que eso se lo transmitan a los alumnos. Y también hablando del tema de los libros de texto, ya ves también que se hizo mucha polémica, que no, pues la ideología que hay detrás de los libros Aprender a aprender. de texto. ¿Cuál es tu opinión? O sea, la educación tiene una ideología actualmente o no? A ver, creo que toda la educación no hay un solo modelo educativo que puedas decir, no, este 100% puro no tiene ideología. En realidad, los libros de texto se fueron muy polémicos, pero tendrían a un cambio de un modelo pedagógico. Por cierto, un cambio que no ocurría desde Torres Bodet, desde el punto de vista pedagógico. Y se llama la nueva escuela mexicana porque está fundada en otros valores, ¿no? Pone en el centro la comunidad, valores como la fraternidad, la solidaridad, el tema de la equidad de género, por ejemplo, o ejes transversales como el de vida saludable. Por ejemplo, ahora los niños aprenden la importancia de cuidarse, de qué comen, de la actividad física. Sí, es un nuevo modelo educativo y lo que te decía, se da mucha confianza al maestro en la autonomía profesional docente. Entonces, a ver, estábamos en un año electoral, se contaminó, todo se contaminó. De la política, los maestros participaron en este diseño y mi planteamiento en esa materia es: no pensemos en el sistema educativo como ya estos son libros de texto y son intocables. No, este es un proceso de enseñanza, aprendizaje permanente, donde tenemos que estar nutriendo y tomando las mejores experiencias directamente desde el aula para enriquecer pues la educación. Fíjate, la otra vez escuchaba a un futurólogo que decía, que le preguntaron sobre la educación y decía, la educación en el futuro se va a parecer más a un Netflix, porque decía, no va a terminar nunca, era lo que mencionabas. Entonces, tú en diferentes etapas de tu vida necesitas aprender cosas diferentes. Entonces, tú vas a tener en tu casa y vas a estar, hoy, ¿qué necesito saber? Estados financieros. Pues déjame le pico. Listo. Mira, pues ya me aventé el curso de estados financieros. Y en 10 años, pues inversiones, ¿no? Pues ya aprendí sobre inversiones. No, un poquito en línea. Pero para manejar el control del Netflix, necesitas un pensamiento crítico. Sí, claro. Y necesitas saber qué quieres. Necesitas saber cómo resolver un problema. Claro. Necesitas poderlo resolver también en equipo. Tú estás haciendo un podcast y sabes trabajar en equipo porque tú solito no podrías hacerlo. Entonces, son esas habilidades pues, que son insustituibles. Y también la parte socioemocional, que puedas relacionarte con los demás, que seas tolerante, que seas respetuoso de los derechos humanos, que seas incluyente, ¿no? Que tengamos una cultura de paz, ¿no? De no violencia. De respetar a las personas, punto. A todas las personas. Por ejemplo, ahora tenemos una gran campaña en contra de las adicciones. No queremos que en México tengamos esas escenas que vemos tristemente en las ciudades de los Estados Unidos, de gente que ya se quedó en la calle y físicamente muy deteriorada por el consumo de las drogas. Ahora estamos entrándoles del sistema educativo para la prevención de adicciones. Tenemos una guía de los padres de familia. Todo lo que quieres saber de las drogas, las dudas que tenemos como padres de familia, ahí está en la guía. Se lo estamos repartiendo a todas las madres, padres de familia, y los maestros tienen una guía para que ellos les hablen a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes sobre las drogas y las consecuencias que tienen sobre su salud. Esa parte del sistema educativo pues va a ser insustituible. Y además hay una parte que puede ser en línea, una parte que puede ser híbrida, pero pues para aprender a convivir en sociedad pues tienes que estar en grupo. Sí, 100%. Sí, claro, tiene que haber interacción directa con la gente para que hables de frente con las personas, por supuesto. Pero una educación híbrida, porque la educación asincrónica lo que hace sobre todo es soportar la educación presencial, le da más potencia. Las habilidades que desarrollas en la educación tradicional, la educación asincrónica las potencializa.
La educación asincrónica jamás va a sustituir otras experiencias educativas tradicionales, jamás. Justo la otra somos seres sociales, entonces tenemos que... Y aprendes mucho conviviendo con la gente que si te lo avientas tú en línea, sí, estoy de acuerdo. Bien. Mario, hay un tema también que lo llevo cargando ya varios años. Yo soy de Monterrey y Monterrey... Hombre, no cargues nada. Sí, por eso ahorita me ando desquitando todo el tema educativo. Oye, en Monterrey llevo años yendo a comunidades pues marginadas en diferentes programas sociales, ¿no? Y siempre cuando veo a los chavitos, siempre les pregunto, ¿qué quieres ser de grande? Así están jugando fútbol, así un grupito y ya me empiezan a decir, no, que esto y lo otro. Y siempre, casi siempre, sale el chavito más picudillo ahí del grupo. Y dice, no, yo quiero ser narco. Porque aquí pasan las camionetonas y pasan y pues ellos son los que se nota que tienen billete. ¿Qué opinas de este tema? Es terrible la cultura, digamos, de defensa del narco, de ponerlo como role model, pero lo encuentras en todos lados, Mauricio. Pues nada más escucha las canciones que están de moda ahora. Es una apología de la violencia, es una apología del crimen, es una apología de la cultura del narco que me parece muy desafortunada para nuestra ciudad porque es un gran engaño. Claro, es un gran engaño. No, el engaño es que no los detengan, que estén coludidos con el gobierno. Ese es el engaño. Porque pues, o sea, te involucras en eso y tarde o temprano, pues no vas a encontrar más que la muerte. Entonces tenemos que combatir eso. Por eso la campaña que tenemos ahora. Y siendo ciudadano también, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a encontrar la muerte. Así va a ser. Pero definitivamente, pues quisiéramos que fuera por cuestiones naturales, una enfermedad, En contra de las elecciones, somos muy claros. El fentanilo mata. Las drogas destruyen. Elige ser feliz. Tenemos que hacer un gran pacto como sociedad. Fíjate, nos están ayudando el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional de la Publicidad, muchas empresas de espectaculares, no sé si has visto, de manera gratuita. He visto un chorro. Aquí en la Ciudad de México están subiendo los mensajes, la estrategia en el aula que tenemos la línea de vida, por si hay una situación de emergencia, puedes llamar y encuentras ayuda especializada. Yo estoy yendo a las escuelas en asambleas con padres de familia para pedirles que hagamos un frente común y evitar esto que sí, tiene razón. Bueno, porque sí, también muchas drogas ahora se atoran en México, ¿verdad? Porque encuentran problemas para mandarlas a su destino y se quedan en México y buscan la manera de sacarlas. Comunidades está ocurriendo. A mí me ha pasado. Les pregunto a los niños y de repente tengo Así fue como se hizo rico el Señor de los Cielos, siendo el mercadito aquí en México. estas respuestas. Sí, que luego también te pones a pensar que qué tanto el problema en México es el consumo y qué tanto, pues bueno, también es como la organización en general, ¿verdad? Porque digo, obviamente México es muy variado, pero qué tanto se consume, por ejemplo, fentanilo en México a comparación de Estados Unidos, ¿verdad? Que dices, pues más que no sé si... No, es muy poco. Es muy poco. Pero pues hay que entrar a lo mejor de una vez. Sí, claro. O sea, es mejor prevenir a que luego decir, híjole, que ya está altísimo, ¿ahora qué hacemos? Y ya no lo puedas detener. Yo no he visto, por ejemplo, ninguna campaña en los Estados Unidos para la prevención de las adicciones. Entonces hay que blindarnos, hay que protegernos. Y a ver, Maurice, tu podcast tiene tanto alcance. Si hay muchos artistas que tienen este tipo de música, pues que tienen esta apología. Pero yo estoy seguro que debe haber muchos más cantantes, artistas que tengan este compromiso, que tengan esta inquietud, que tengan esta, pues hasta cierto punto temor que tú... Se me hace un tema ahí medio raro y complicado porque yo no pienso que la música influya en el público. O sea, que digas pendejadas no quiere decir que las vayas a hacer. Número uno. Y número dos, pues que el verdadero problema está en la ejecución de la justicia. Si se cometen crímenes y no hay consecuencias, pues obviamente se estimula a que se siga ejecutando esa clase de comportamiento. Esa clase de conducta se seguirá presentando porque no hay un estímulo que sea contra para ese comportamiento. Estás manifestando y que podríamos hacer algo diferente, que podríamos utilizar esos liderazgos, esos influencers para mandar mensajes diferentes y decir la verdad. Las drogas destruyen, no es que la consumes y va a estar todo padre y te vas a divertir, no, finalmente daña tu salud y finalmente te lleva a la muerte. Entonces creo que ahí podríamos hacer como una convocatoria nacional para que el mensaje correcto llegue a los jóvenes. No podemos caer del otro lado en la censura, ¿no? Decir, Sí, no, claro. no vamos a censurar las canciones. No. Aunque hay algunos... Mostremos las dos caras, ¿no? Hay algunos... mucha más gente que está en favor de defender la salud de las y los niños. Sí. Los líderes, por ejemplo, deportistas, ¿no? Ahora que estamos promoviendo la actividad física, ellos son un referente importante y lo siguen los niños y muchas veces pueden tener más poder de convencimiento y de convocatoria que algunos otros actores. Sí, inclusive hay algunos estados que sí se han aventado el jale, va a decir, aquí no van a venir a tocar, ahí los han censurado. Sí, pero terminas dándole una publicidad tremenda. Tremenda. O sea, se salen con la suya. Pues, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo ves el tema de los posgrados en nuestro país? Yo, por ejemplo, para mí es un honor y un orgullo
estar estudiando un doctorado? Pues porque yo lo vi en mi familia. En mi familia todos mis tíos, todos son doctores. Entonces, para mí, la neta, sí fue algo que yo lo vi desde chico una posibilidad. Pero también veo por otro lado que no sé, platicando con amigos y como que se ha perdido un poco el atractivo a esto. Luego también, bueno, la transformación del CONACYT, ¿verdad? Me quedé pensando porque sí, pues este güey, todos sus tíos son doctores de algo y algunos hasta han de ser dobles doctores, ¿verdad? Para él es bien normal que la gente tenga una maestría, por ejemplo. Cosa que ahorita es como muy común en jóvenes de 25 a 33 años que todos tengan maestría. Cuando yo me gradué, finales de los noventas, no era algo común. Sí había raza que la hacía, pero no era algo común y un doctorado, pues mucho menos. Ahora es secretaría ya, que ahora es a nivel de la presidenta, bueno, por cierto, es la única presidenta en el mundo que es científica. Sí, es doctora en ciencias. Entonces, por esa misma razón, el CONACYT ahora la convirtió en secretaría para tener una estrategia más agresiva de innovación, de ciencia y tecnología. Platícanos de esta transformación. A ver, los doctorados, ¿qué dices? Bueno, digamos, tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, pero los incentivos o las reglas del Sistema Nacional de Investigadores eran publicaciones. O sea, si tú publicas, yo te pago. Ajá, exacto. Entonces, pues está bien, tienes un montón de papers, pero ¿qué necesitas? Y para eso es la secretaría. Y ahí está la doctora Rosaura Ruiz, que es una extraordinaria. Y pagas porque te publiquen. No, pues qué locura. O sea, hay un chorro de revistas y mamás que les pagas si publico tu artículo. Y Secretaria, muy reconocida además en el ámbito de las ciencias, que ahora las investigaciones de los doctorados pues tengan que ver con innovación que después se conviertan en patentes o que tengan impactos en la economía. Okay. Entonces, que tenga un impacto transformador en nuestra sociedad estas investigaciones, no que sea una publicación que sí es muy respetable, ¿no? Pero pues que no sea nada más si alfa es mayor a uno o menor a uno, no sea cosas muy teóricas, sino que sean prácticas. Por ejemplo, hay un proyecto ahora de hacer un coche de económico eléctrico, sí, el coche de línea. Entonces están viendo, o sea, está armando un ecosistema de distintos investigadores con el Politécnico, el Tecnológico Nacional y varios investigadores para hacer ese desarrollo tecnológico. Hay varios otros como satélites, como boyas marinas, en fin, se va a empezar a invertir y tratar de orientar las naves espaciales en Veracruz, investigaciones, doctorados y demás hacia temas que generen un impacto. O sea, fundamentalmente ese fue el cambio. mucho bla, bla, bla. No he escuchado cómo, que se me hace un detallito importante, ¿verdad? Ahora se está fondeando iniciativas específicas en donde invitas a sumarse y antes era tú publicas y yo te pago por publicación. Eso era el SNI básicamente. Y tenía, bueno, a ver, lo ves en patentes. Dice, bueno, ¿para qué tenemos un sistema de investigación? Bueno, ¿qué te debería dar como resultado además de papers publicados? Pues patentes. Sí. Y patentes, pues ahí sí estamos muy abajo. ¿Cuántas patentes publicamos? Tienes alrededor de 2,000 patentes al año, ¿no? Solicitadas, de las cuales apenas el 10% es de mexicanos. Y te volteas a ver a China, que tiene la mitad de patentes. No, la mitad tiene 2 millones al año. Entonces, pues estamos muy lejos, ¿no? O sea, la mitad de todas las que se publican en el mundo. Tiene que vincularse más hacia el sistema de investigación y el estudio de doctorados, postdoctorados, hacia la elaboración de patentes, pues que un dato importante, ¿eh? Las patentes 2 millones al año. Wow. Generen algún impacto, ¿no? En tecnologías de cuidado. O sea, ¿cuánta imaginación hay ahí? Imagínate 2 millones de ideas nuevas al año. Wow. De medio ambiente, por ejemplo, o temas también de energía, en temas de agricultura también, en fin, lo que nuestro país necesita. ¿Qué modelo educativo a nivel mundial? O sea, ¿hay algún país que te guste, que digas, mira, podemos agarrarle buena referencia? Ya ves que por tiempo se habló de Finlandia, creo. pues había mucho, así, durante mucho tiempo había como los... Ahí, por ejemplo, se ocupa como más cultura en o qué es lo que se puede patentar, porque el mexicano somos gente muy ingeniosa. Sin embargo, yo creo que lo que no tenemos es información, nos falta saber que lo que pensamos o las ideas que tenemos son patentables. Yo ignoro cuáles sean parámetros para saber qué es patentable y qué no. Países, ejemplo, yo creo que hay varios, ahora Finlandia sigue siendo un referente, Corea, también Alemania, por ejemplo, en la educación técnica también es muy potente. Yo creo que puedes aprender de distintos países, ¿no? Distintas experiencias exitosas. Y hay que estar muy atentos porque esto cambia muy rápido. Sí, claro, claro. Hablemos de la inversión que se hace en educación, cómo ha cambiado en los últimos años y también pues, cuánto cuesta educar a un alumno durante todo el proceso de educación formal. Ahí, a pesar de que ya en nuestro país la educación es uno de los principales rubros de inversión, invertimos poco más del 3 puntos del PIB, sigue siendo bajo en comparación con otros países. En promedio, en nuestro país invierte alrededor de $3,500 por estudiante. El promedio de la OECD es alrededor de $14,000. Es decir, ahí tenemos todavía una brecha muy grande. No, hombre, es enorme. Justo. Oye, ¿ves tú algún...? No manches, güey, qué cosa tan impresionante. Y aún así hay una cobertura. Y ahorita con los dispositivos digitales hay una cobertura súper amplia, con unas grandes oportunidades, pero lo está haciendo la gente, ¿eh? No lo está haciendo el gobierno.
Y el gobierno, pues pónganse de acuerdo con Slim, hombre. Pero bueno, insisto, no vamos a politizar la charla educativa. ¿Alguna diferencia importante entre la educación privada y pública en nuestro país? O sea, ¿cómo ves esta No, yo situación? creo que son complementarias y yo no creo en esta idea de que la educación privada es mejor que la pública. Yo creo que son complementarias. Nosotros como autoridad pues siempre vamos a procurar el fortalecimiento Depende de la institución pública, pero sí hay instituciones públicas, primarias públicas, secundarias, bachilleratos buenísimos, ¿verdad? Depende del equipo de docentes, cómo traigan puesta la camiseta, ¿no? de la educación pública. Y dentro de las diferentes también instituciones que existen a nivel internacional, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la relación? Ya ves que luego es una... a ver, yo siempre le digo a la gente que una de las formas más bonitas de aprender es que te vayas de intercambio, ¿verdad? O sea, que vas a otros países y aprendes. Y eso es oro molido. ¿Qué tipo de colaboraciones? Digo, nos platicabas con la Universidad de Arizona, por ejemplo, que están haciendo estos programas, pero ¿qué otro tipo de cosas se están haciendo a nivel ya global? Pues son las becas CONACYT, ¿no? Yo fui becario CONACYT y una de las mejores experiencias de mi vida fue eso, justamente haber estado un año estudiando en Inglaterra. No solo por lo que creo que incluso lo de menos es lo que aprendes en la universidad. Sí. Lo que aprendes de vivir en otro país, de conocer esa experiencia y desde ver a tu país desde el extranjero. Yo creo que eso es algo invaluable. Claro, las costumbres, conocer el sistema económico, político, social, las tradiciones culturales, cómo interactúa la gente, las formas de saludarse, de cómo se hablan, por ejemplo, que en inglés, pues el you es para hacer a todos iguales. No existe el usted que da un nivel jerárquico. Oiga, disculpe, hey you. Es lo mismo, ¿verdad? Excuse me, hey you. Aprendizaje muy bueno. Están las becas CONACYT para los jóvenes que se van al extranjero. Hoy precisamente tenemos un organismo internacional en la SEP que se llama CREFAL, que lo vamos a convertir en un organismo para invitar a jóvenes de América Latina que vengan a estudiar a nuestro país. Ojalá tuviéramos mucho más movilidad en los sistemas educativos. Imagínate que te pudieras ir con mucha facilidad de intercambio un año a estudiar. Yo creo que sería algo muy enriquecedor. Hay un dicho que creo que es 100% cierto que dice: cuando hablas con alguien se notan los viajes que no ha hecho y los libros que no ha leído. Recomiéndale a la gente un libro, Mario. Si le pudieras decir a la gente, mira, esta es mi recomendación, porque es el que más carnita te va a dejar o es de los que más te ha gustado. Pues mira, a lo mejor de educación no puede ser tan interesante. A mí me gusta mucho Stefan Zweig. Momentos estelares de la humanidad ha sido uno de mis libros favoritos durante muchos años, porque habla de esas pequeñas historias que cambiaron el mundo. Es que este vato no es realmente una persona del ámbito educativo, ¿verdad? Ahí cayó, quién sabe cómo estuvo, y digo, él está relacionando que él es de familia de educadores, pero su perfil no era un perfil de secretario de educación. Secretario, ¿qué estudio? Mañana es mi primer día de universidad. ¿Qué estudio, por favor? Si alguien le tiene que dar una buena respuesta, es el secretario de educación. Yo creo que lo mejor que te puede pasar en la vida, yo creo que tú estarás de acuerdo, es que encuentres tu vocación, que hagas tu trabajo con gusto porque es lo que te gusta, no que trabajes porque pues no tengas de otro y que estés todo el tiempo insatisfecho. Eso es lo más difícil. Ahora, no es algo, bueno, algunos sí lo tienen muy claro, ¿no? En la adolescencia. Hay otros que nos tardamos un poquito más, ¿no? Pero yo le diría, pues, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y confía en eso, confía en que lo puedes lograr. O sea, te va a costar mucho trabajo, vas a tener que trabajar, pero sí se puede hacer realidad tu sueño. Antier celebramos el Día de las Mujeres en la Ciencia y invité a Katia Echazarreta, la primera astronauta de nuestro país, que si no la has invitado a tu podcast, la estamos buscando. Es fantástica, porque la niña quería ser astronauta. Sí. Y entonces luchó contra todo, porque más era mujer y siempre hay un tema ahí de sesgo de género. Y bueno, luchó, la aceptaron en la Universidad de California para estudiar ingeniería, pero ella siempre sabía que quería. Tenía el enfoque. Empezó ya como estudiante a trabajar en la NASA, compitió si no me equivoco, contra 70,000 posibles. No manches. Y ella resultó ganadora. Entonces ella dice, claro que se pueden hacer realidad los sueños, se tiene que trabajar muchísimo, pero era su pasión. Entonces, si tú encuentras tu pasión, si tú encuentras tu causa de vida, pues éntrale sin miedo. A veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal, pero eso te va a hacer feliz. Mario, ¿qué opinas? Esta pregunta te la tengo que hacer. ¿Qué opinas de que hoy los chavos quieren ser influencers? Cuando le preguntas a su papá, ¿qué vas a estudiar? No, pues no sé qué voy a estudiar, pero yo quiero ser influencer. Pues bueno, hay algunos que las pegan y les va muy bien. Yo creo que muchos se quedan en el camino. Bueno, pues que lo intenten, ¿no? Y pues también que no abandonen la escuela, eso sí. Creo que no hay camino fácil, ¿no? Para el éxito. El éxito tiene que ver con la perseverancia, el éxito tiene que ver con la tenacidad y con trabajo duro. Ahí sí, que nadie se engañe con eso, ¿no? Mario, hablemos de Mario Delgado. Tú estudiaste economía, ¿verdad? Y tienes una... Claro, definitivamente, totalmente de acuerdo con el secretario. Hay que ponerle empeño, hacer las cosas todos los días, especializarnos para poder hacer lo que queremos hacer bien. Una trayectoria muy chingona política.
Platícanos, ¿qué te sirve a ti para ser una persona de alto rendimiento? ¿Cuáles son esos hábitos, esas cosas que no faltan en tu día para estar rindiendo al máximo? Bueno, yo siempre quise ser servidor público, pues algo que ¿Por qué? me apasiona. Yo creo que me lo he preguntado. Yo creo que tiene que ver con mi papá. Mi papá fue servidor público. Entonces, digamos que yo seguí un poco su ejemplo, ¿no? Y hay, mira, los empresarios que les va muy bien y tienen mucho dinero, tienen esa satisfacción porque eso les gusta. Pero hay algo que es una satisfacción muy grande, ¿no? Que es cuando tu acción desde el gobierno, tu acción pública, genera cambios en la vida de los demás. Por ejemplo, yo fui secretario de Educación de la ciudad y ahí empecé el programa Prepa Sí, que era justamente beca universal a chavos. Ojalá y no se meta la gente al servicio público con la idea de hacerse rico, mi estimado Mario. Eso sería una desgracia para todos. Que una persona entre a administrar recurso público con la idea de hacerse rico. Va a terminar mal. Tu preparatoria, porque ya estaba ya la decisión. Y una vez que gusto me da encontrarme de repente. Mi última experiencia, ¿cuál fue? Acá en la Torre del Dorito. Ajá. Pues creo que iba a una reunión con Google o Meta, una de esas empresas está ahí. Entonces está un abogado muy elegante, ¿no? Me dice, oye, ¿tú eres Mario Delgado? Sí. Ah, ¿cómo estás? Yo soy fulanito de tal. Soy abogado y trabajo aquí en una de las firmas ahí internacionales. Y dice, cuando yo estuve en la prepa, tú me diste una beca. Sí, para mí fue muy importante porque en esos tiempos mi mamá no tenía trabajo. Y eso me mantuvo en la escuela y ahora soy abogado y trabajo aquí. Esa satisfacción. Sí, no tiene. No hay nada. O sea, Sí, no hay nada que la sustituya. Y eso es lo que te mueve todos los días a levantarte. Y es lo que te tienes el hambre de querer hacer más cosas en menos tiempo. Imagínate ahora, secretario de Educación Pública del país, que es un cargo, pues que es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad. Y ves la historia de quienes han estado ahí. Híjole, o sea, me tengo que apurar, tenemos que lograr cosas. ¿No? Sí, no, claro, el sentido también de trascendencia que dejas cuando estás como servidor público y el impacto, el alcance tan gigante. Digo, nosotros, la gente que estamos en redes, medimos el alcance de alguna forma, pero desde luego yo siempre lo he pensado y me lo preguntan, oye, ¿a ti te gustaría meterte la madre? Y yo siempre respondo, en un futuro sí me gustaría entrar, porque yo pienso exactamente como tú, el impacto, el alcance que tú puedes llegar a tener. El impacto que tenía antes el sistema educativo en las ideas que se repartían en la sociedad era el más cañón. Hoy los medios digitales lo superan por muchísimo, o sea, pero por una escala de, no sé, 100,000 a uno. Entonces es muy importante que estemos viendo eso y claro, bueno, ahí están hablando del alcance de las decisiones que tú tomas, a cuánta gente afectas, pero también como influencer, las cosas que compartes afectas a las mentes de las personas. O sea, es pensar puras pendejadas. Cuando eres servidor público es gigante y es transgeneracional. O sea, esa persona es abogado. Pues ya le cambiaste la vida a él, luego a sus hijos, luego a sus nietos. Es un impacto de largo plazo. La neta es algo bien chingón. Sí, abrimos un campus nuevo en Palenque, en Chiapas, del Politécnico Nacional. Y les pregunté a los jóvenes, a ver, levanten la mano ya los que habían entrado. ¿Quién es de su papá o su mamá estudió educación superior? Había 300 chavos. Si levantaron la mano 30 fueron muchos. Imagínate la ruptura generacional que va a generar esa nueva escuela en Palenque. Chiapas, van a ser ingenieros en temas de ferrocarril y mecatrónica y esto. Entonces rompes el círculo de la pobreza y les das una perspectiva de vida completamente diferente. Ese es lo mágico, ese es lo transformador de la educación. Sí. Mario, esta administración que lleva poco y la pasada, la bandera era combatir la corrupción. En la parte de la Secretaría, en la SEP, ¿dónde, en tu opinión, dónde está el dolor más fuerte en el tema de corrupción, hablando de todo el sistema educativo y de secretaría? Pues había antes mucha corrupción en el tema de las plazas de los maestros y ahora pues tenemos un sistema transparente. O sea, las plazas de los maestros, para que la gente lo entienda, o sea, que se heredaban, ¿no? De los lugares, sí, o sea, tu lugar como maestro, ¿no? Tu chamba asegurada de que vas a hacer. Había mucha corrupción en eso, la verdad hay que decirlo, no propiciada por los maestros, propiciada por los gobiernos anteriores que lo utilizaban como herramienta política para generar lealtades. Sí. Pues eso se rompió, ahora se hace a través de exámenes y eso afortunadamente ya no lo tenemos. Hablando de la educación financiera, ¿qué opinas, Mario, de la educación financiera? Hay una gran ola que dice el sistema financiero se debe de regular, ¿verdad? Porque algunas condiciones de los productos y servicios son un poco agresivas. Hay otros dicen, no, pues hay que enseñar a la gente a utilizar bien y mejor los productos financieros. ¿Qué opinas tú de la educación financiera? Yo creo que hay que hacer una combinación. Sí, hay que darle educación financiera. Hay que dar la educación financiera como una educación básica, necesaria desde secundaria. A la gente yo estoy completamente de acuerdo con eso, que aprendan a manejar su patrimonio, que puedan tomar decisiones en favor de su bienestar. Yo creo que no deberíamos tener ningún tipo de prejuicios respecto a eso. No quiere decir que los vamos a volver capitalistas. No. Vamos a enseñar a que cuiden su dinero, ¿no? A que estén bien. ¿Y se está incluyendo en algún lado del currículum? Hay algunos programas que tenemos, sobre todo en media superior, pero no es, digamos, uno de los temas que tenemos en
la primaria. Pero pues que sean capitalistas está bien, ¿no? O sea, que sepan cuidar el dinero. Creo que es algo bien importante, porque luego entran al gobierno con ideas que pueden gastarse lo que sea, pues al fin y al cabo no es dinero de ellos, pues, es de nosotros. Ya, por ejemplo, ¿no? Ya. Aunque en la enseñanza de matemáticas es un inicio, ¿no? Un inicio de la Oye, financiera. Una historia que platico muchas veces es en el programa Hoy en Televisa. Yo hace algunos años ahí estuve un tiempo y di un comentario que decía: cuando usted pague su tarjeta de crédito, haga el pago para no generar intereses, no pague el mínimo. Ajá. Ese clip se hizo viral. 3, 4 millones de vistas en redes sociales. La gente preguntándose: ¿qué es eso? Me estoy dando cuenta que he estado pagando mal mi tarjeta de crédito. Pero de todo lo que hablé en ese programa, eso, Mario, saber pagar bien la tarjeta de crédito. La gente no lo sabía. Sí. ¿Qué? Wow. Y luego cuando empujamos también el tema de la educación financiera en las escuelas, el principal reto que creo yo que nos enfrentamos es que, bueno, que los maestros sepan sobre educación financiera. No, a ver, Maurice, la pregunta del millón: ¿cuánto tienes en tu Afore? Sí, ¿cuánta gente lo sabe? Sí. No me lo dices a mí, porque yo no sé. O sea, sí nos falta mucha educación financiera. ¿Qué consejo sobre el manejo del dinero? Aquí siempre le hago a la gente. A ver, Mario, algo que le pudieras dejar a la gente sobre el manejo de sus finanzas. Híjole, pues que... Voy a preguntar. Pues no Yo cuánto tengo en mi Afore, yo no sé. gastes más de lo que ganas. Creo que hay que tener un balance muy claro entre cuánto gano y cuánto gasto. Hay mucha gente que vive al día y los programas del bienestar son su sustento. Hay zonas enteras del país, Maurice, que viven de las remesas y de los programas sociales, las pensiones para los adultos mayores, las pensiones para las mujeres o las becas que se dan para los jóvenes. Pero mira, ahora me acuerdo de algo muy bueno. Cuando empezamos el programa de becas para los jóvenes, Es que es importante ponerle un piso a la gente. Podamos satisfacer las cuestiones básicas, todo el mundo. Es importante buscar la manera. les dimos su tarjeta a ellos. Entonces decían: no, ¿cómo le das una tarjeta a un joven? Porque va a agarrar su tarjeta y se va a emborrachar con eso. El famoso, la tarjeta de los niños, ¿verdad? Que les decían. Es cierto, los jóvenes manejaban muy bien sus recursos y lo utilizaban principalmente porque teníamos estadísticas. Ustedes lo monitoreaban. Lo monitoreábamos para Le dolió a Mario que dijera ninis este güey. transporte público. Obviamente, pues su cafetería, su lunch y libros. Entonces, sí hay, digamos, cierto. En eso se gastaba principalmente. En eso se gastaba principalmente la beca a los jóvenes. Oye, María, ¿a ti te gusta invertir? O sea, ¿tú inviertes personalmente? Pues no tenemos, digamos, mucho margen como servidor público, ¿no? Yo lo que Nada más unos departamentos de 14 millones de pesos, más o menos. he hecho como para tratar de cuidar mi patrimonio tengo un crédito hipotecario, no termino de pagar, pues agarro otro crédito, rento ese inmueble y generalmente la renta te paga un porcentaje muy importante de la hipoteca. Digamos, es ya para lo que digamos, lo que se me ha ocurrido dentro de los márgenes que nosotros tenemos, ¿no? Mario, ¿qué viene para ti a futuro? Mario Delgado, vas a ser secretario de Educación. ¿Qué ves hacia futuro? Pues estando en política, pues tienes que primero, pues estar sobreviviendo todos los días. Ya que venga hacia el futuro es especular. A mí lo que me mueve es que nuestro proyecto de transformación siga, ¿no? Quiero que haya, yo dejar cuando menos en favor de nuestro delegado, de nuestra presidenta, pues acciones importantes en educación, que disminuyamos la deserción en media superior, que haya más jóvenes que vayan a la universidad y que pues eso impacte de manera favorable a toda la vida de nuestro país. O sea, ¿tienes alguna métrica muy puntual así de éxito que dices: cuando yo termine esta métrica para mí va a ser oro poderlo lograr? Sí, por supuesto. Y tenemos que ser ¿Por qué se pintan así el pelo, güey? No seas mamón, güey. claro y decirlo de frente, Pinche porque si madre. no, pues es puro choro, ¿no? Claro. Es que más jóvenes terminen media superior. Disminuir la deserción. Nos faltan 400,000 espacios. Este año vamos a construir, nos faltan 200,000 espacios, vamos a construir 40,000 este año y queremos abrir en total 1,000,000 de nuevos espacios en educación superior. Entonces, eso es la tarea, porque eso va a provocar que la cobertura de media superior aumente y la cobertura en educación superior llegue por lo menos a 55%. Ahorita Suena muy estamos bonito. en alrededor de 44%. Entonces, la presidenta nos dijo: tenemos que lograr esto, porque eso sí va a ser una diferencia en México. Claro. Mario, pues muchas gracias. La neta, qué chingón. Gracias por el espacio. Gracias por darte el tiempo. Pues muy bonito, la verdad, todo el discurso del secretario se me hace muy interesante. Ojalá y que en realidad haya manera de concretar lo que nos platicó, ¿eh? Porque pues todo suena maravilloso. Nada más que en toda la entrevista nunca dijo cómo, solo platicó de planes. Se nota que sabe qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que atender. Y con tantos miles de millones de pesos y con tantos que se les ven en las camionetotas y en los carrazos y en los eventazos y en todas las banderas y todo lo que gastan en tanta cosa, en tanto protocolo, que debe de haber suficiente para la educación. Los veo en el siguiente video.
del rector del TEC y luego la entrevista de Adrián Marcelo, porque va a lanzarse político Adrián Marcelo. Lo que les platiqué hace unos 2, 3 años, ya está empezando el primer aventado, un pinche loco, claro, Adrián Marcelo, pero va de político a explotar ese capital de popularidad que tiene. Y van a ver, porque Adrián Marcelo aparte es un cabrón bien listo. Vamos a ver la entrevista primero de Maurice con el rector del TEC en el siguiente video. El rector actual del TEC de Monterrey, y está bastante interesante. Aquí vienen datos internacionales sobre la educación. El día de hoy regreso al Tecnológico de Monterrey, mi alma mater, y qué honor recibir aquí al rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo. Bienvenido, gracias por estar aquí, Juan Pablo Mora. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación a conversar. Esta es y seguirá siendo tu casa. Siempre un gusto platicar con Exatex y sobre todo si están haciendo proyectos de impacto y de escala que están teniendo un impacto de afuera. Entonces, encantado de conversar sobre lo que tú me vayas diciendo. Qué chingón. Juan Pablo, a ver, el TEC de Monterrey es uno de los pilares fundamentales del desarrollo educativo del país. Y siempre cuando se habla de crecimiento económico, de qué le ha pasado a México en los últimos años, de el rezago, la desigualdad que existe, cualquier persona te va a hablar del tema educativo. Todos te van a salir, no, es que para que México mejore tienes que la educación. Y siempre está, y uno, y otro, y otro, y otro. El rector del TEC de Monterrey, ¿cómo ve la situación hoy, 2025, que estamos grabando este podcast? ¿Cómo está México parado a nivel educativo? A ver, coincido contigo. El TEC de Monterrey es una institución privada sin fines de lucro que se funda con esa visión de transformar primero a Monterrey, después a México y cada vez más otras partes del mundo a través de la educación. Y yo estoy convencido, y todos los que trabajamos en el TEC estamos convencidos, que es a través de la educación como enriqueces el futuro de las personas y el futuro de las comunidades. Pues por eso estamos aquí trabajando todos los días y compartimos esa visión. No es lo único, hay que cuidar salud, hay que cuidar otros temas, pero sin duda el potencial de las personas se desarrolla y de las comunidades a través de la educación. Todo lo demás se cuida a través de la educación, de la capacitación, de poder transmitir información. ¿Está México en temas de educación? Esa es una pregunta compleja que habría que separar en diferentes partes, ¿no? Porque la educación pues viene desde la educación en primera infancia, primaria, secundaria, preparatoria, educación superior, pasando por licenciaturas, posgrados y cada vez más importante, educación a lo largo de la vida, ¿no? Entonces no es una respuesta simple. Si me preguntas... La formación continua, que es ese punto, ¿verdad? Clave. Tiene México y a lo mejor algunas oportunidades que tenemos. A mí me gusta mucho un framework que diseñó el Instituto para el Futuro de la Educación, que es nuestro instituto que temas de investigación, que dice, hay 5 tipos de retos en la educación. El primero es de acceso. Oye, lo primero que te tienes que asegurar es que la persona acceda a un nivel educativo. Ya ahorita platicamos cómo estamos en México en ese tema. El segundo es de equidad. Oye, que pues acceden igual hombres que mujeres, personas con recursos que personas sin recursos, personas con discapacidad, comunidades vulnerables indígenas. Entonces hay un tema de equidad también, no solo el promedio de acceso, sino qué grupos acceden y qué tanta diferencia hay. El tercero, que creo que para mí es bien importante, es calidad. Calidad. O sea, vienes, estudias, pero pues, si no aprendes, pues, de poco sirve, ¿no? Cuarto es pertinencia. ¿Y qué significa eso? Que lo que aprendas sea relevante para tu vida y para tu profesión. Sí. Porque vienes aquí, hay mucha calidad, aprendes muy bien, pero resulta que sales allá afuera y es poco útil, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y el quinto, que a lo mejor se habla poco, es un tema de eficiencia. Los recursos, las necesidades siempre van a ser infinitas, los recursos son limitados. Tú sabes mejor que yo de estos temas financieros. Entonces también cómo hacer más con menos es un reto constante que hay en la educación, ¿no? En México, y me voy a enfocar a lo mejor en educación superior, porque hay otros retos. Seguimos con un reto de acceso. Solamente el 44-45% de los jóvenes mexicanos tienen acceso a la universidad. Público-privado, o sea, público general, ahí es pareja, ¿no? Hay 5.5 millones de alumnos estudiando una licenciatura o un posgrado. Más o menos son 5 millones una licenciatura y 0.5 un posgrado. Entonces, desde ahí hay un reto. O sea, la mitad entonces de los jóvenes mexicanos ni arranca universidad. Y luego tenemos otro reto. Los que arrancan, un porcentaje muy grande, tal vez la mitad, no termina. Entonces, cuando acabas viendo qué porcentaje de los mexicanos tienen un título universitario, pues acabas en los 25, 26%. Comparado con el resto del mundo, pues terrible, la verdad. Si comparas incluso con Estados Unidos, andan en el 80%, Europa más alto, pero incluso en América Latina, muy por debajo de Argentina, muy por debajo de Chile, muy por debajo de Costa Rica y de muchos otros países, ¿no? Fíjense nada más, estamos todos alfabetizados, pero estamos muy mal preparados para la vida. O sea, no estamos profesionalizados. De pasar al otro rubro, me encanta. Vamos por pedacitos. Ese framework está ideal para llevar esta conversación. A ver, en el tema de acceso. O sea, el 20% de los jóvenes terminan con un título universitario. Así es. ¿Dónde está el 80-20 el impacto para tratar de aumentar el número? O sea, ¿dónde está? No hay universidades, no hay asientos, no hay inversión. ¿Dónde está? Yo creo que es una combinación de temas. De estos 5 millones, más o menos 3 y cachitos están en universidades públicas y el resto están en universidades privadas. Que luego también es un reto. Entonces, sin duda, con mayor inversión, tanto en la parte pública como por parte de las familias, pues aumentarías el acceso. Pero también creo que no solo es más dinero, es como lo invertimos mejor. Hay muy poca medición en el sector. Más allá de saber, oye, ¿cuántos alumnos tiene la UNAM o cuántos alumnos tiene la UNI o cuántos alumnos tiene el TEC?
Oye, tendremos que medir, oye, cuántos empiezan, cuántos terminan en tiempo, los que terminan, cuántos terminan con un buen empleo, porque digo, son otras métricas, no solo Sí, nada claro. más contar cuántas cabezas hay. Creo que habría oportunidad y está creciendo lo que en México se llama la educación no escolarizada, que me parece un término terrible, que son básicamente programas en línea o programas híbridos. Creo que demostramos durante la pandemia que se puede llevar educación a través de estas plataformas. Hay que saberlo hacer. Si no lo haces bien, sí hay un detrimento o una merma educativa, pero si lo haces bien, lo puedes hacer a mucho mayor escala y con calidad suficiente y buena como para tener servicios, ¿no? Claro, claro. Excelente, rector. ¿Pudieras decir cuál es la principal causa por la que un joven no estudia universidad, sea público o privada? ¿Cuál es? Pero son dos principales y más o menos pareja. Uno es el tema económico. Incluso viene desde la prepa. 80%, en México tenemos cobertura casi del 100% en primaria y casi del 100% en secundaria. Se pierde un poco entre secundaria y prepa. Arranca prepa solo el 80%, pero se gradúa el 55%. O sea, en la prepa, la empresa, y lo ves así como una tubería de agua, ahí está la primera fuga, ya muy grave. ¿Por qué? Dos temas. Uno es la oportunidad económica. Pues por un lado, la prepa ya te cuesta en algunas ocasiones, poco en las públicas, más en las privadas. Pero también, pues si ya te pones a chambear en otro lado, pues entonces ya tienes un ingreso adicional a la familia. Sí. Y la segunda es el rezago educativo. Llegan a prepa, no entienden necesariamente lo que están estudiando y sobre todo no entienden para qué les va a servir después. Híjole. Entonces, esa narrativa de poderles explicar a los jóvenes de, oye, ¿por qué es importante estudiar? ¿Por qué lo que estás aprendiendo ahorita te va a ayudar después? Y cómo eso se va a construir en una mejor vida, se pierde desde prepa. Yeah. Y lo mismo pasa en profesional. Empiezan oportunidades económicas o vienes acumulando el rezago académico, pues llegas y dices, pues aquí va, estoy batallando, no me gusta, no sé para qué me va a servir. De todos modos voy a trabajar en X, Y, Z trabajo para no juzgar y pues, para que les sigo. Se ponen a jalar. Ya. Entonces son los dos temas, económico y rezago académico. Y a ver, entrando a la segunda vertical, güey, era equidad, ¿verdad? Que todos los grupos, que yo también lo entiendo ahí como, sí, los grupos, los diferentes grupos sociales, inclusive muchas minorías, que sí tengan acceso a educación de calidad, que bueno, de eso hablamos más adelante. ¿Cómo estamos ahí? También hay muchos ejes, ¿no? El socioeconómico, si tú ves el quintil más alto, el 20% con más ingresos, ahí más o menos, si eres parte de ese quintil, 85% que van yendo a la universidad. Yeah. Si eres del quintil más abajo, pues por el 20 o menos por ciento arranca, ¿no? Entonces la disparidad económica existe y está presente y bueno, pues es un reto que tenemos como sociedad. También la geográfica. Si tú ves la cobertura en educación superior en la Ciudad de México, es del 115%. Eso es incluso por arriba de la población que tienen porque atraen estudiantes de otros lados. Si la ves en Chiapas o Oaxaca, pues andaremos abajo del 30%, o menos incluso en algunos estados. También está Como interesante información. esa disparidad. Si ves poblaciones indígenas, pues otra vez el porcentaje es mucho menor, ¿no? Un tema que es interesante es el del tema de género, mujeres, hombres. En Estados Unidos ya entran más mujeres que hombres a la universidad. Con el tema, pues, si te vas hace un siglo, o sea, tampoco no había En México también, en universidad, hay hasta 55-45 en México. universidades que ni siquiera admitían mujeres. Creo que ese es un tema social. Ahorita en Estados Unidos incluso el reto es otro, ¿no? Profesor G, Scott Galloway habla mucho de este tema de la crisis que están viviendo los hombres desde la perspectiva de construir y tener esperanza en el futuro y están yendo menos a la universidad. En México empieza a pasar. También yo creo que empieza a haber 50-50 prácticamente, aunque ya empieza a haber más mujeres que hombres. Sí. Lo que sí tenemos un reto es ahí que varía por disciplina. Okay. Te puedo dar los datos del TEC. Yo tengo 3 escuelas en donde hay más mujeres que hombres. Okay. Medicina y ciencias de la salud. Medicina, psicología, nutrición, carreras en donde hay más mujeres. Arquitectura y diseño, hay más mujeres que hombres. Humanidades y educación. Hay 2 en donde son prácticamente 50-50, que es negocios y ciencias sociales y gobierno. Negocios 50-50. Órale. Después, si das doble clic, finanzas, un poco más hombres, la carrera que tenemos en recursos humanos, que es la licenciatura en desarrollo de talento y organizaciones, un poquito más mujeres, pero como escuela, 52-48, 51-49, ¿no? ¿Y total? Y ingeniería, ahí es más como 65 hombres, 35 mujeres. Ya. En el caso del TEC, que ingeniería es muy grande, es el 40%, pues me acaba desbalanceando, entonces sí. A nivel TEC es como 55-45, ya, 55 hombres, 45 mujeres, pero no estamos tan lejos, ¿no? De nuevo, pues hay carreras, ¿no? Tecnologías computacionales, pues es como 90-10 y estamos muy tratando de cambiar eso. Tecnologías computacionales, no, hombre, pues sepa la bola. Nacionales, ¿verdad? Eso es nivel TEC. Pero yo creo que se repite en otros lados. Lo que sí pasa es que en la mayoría de las universidades, pues la escuela de ingeniería no es tan grande. Sí. De hecho, pues, la carrera más grande en México es Derecho. Es Derecho. Que eso sí que nos vamos a esperar para el tema de... La carrera más grande de México es Derecho. Interesante dato, siendo un país en donde la impartición de justicia está tan despedorrada, ¿verdad? Creo que acabamos de llegar a un 0.3% en este año de impartición de justicia. Sí, podemos hablar de ese tema, ¿no? Entonces, en el tema de acceso, pues también tenemos de equidad, tenemos retos, sobre todo socioeconómicos, yo te diría geográficos, con grupos vulnerables como personas con discapacidad y poblaciones indígenas también hay retos, pero y en el tema de género yo creo que estamos ahí, aunque dentro de las disciplinas todavía hay elementos por eso. Súper, eso es en el tema de equidad. El siguiente era calidad. Ahora sí traemos un reto muy, muy importante. Incluso lo vemos desde la prepa. Si vemos los resultados de las evaluaciones internacionales, que por ahí se quisieron cancelar, afortunadamente parece ser que no, pero PISA, pues México está muy, muy por debajo en temas básicos como matemática, ciencia y comprensión lectora. Entonces eso viene desde prepa.
mejor las privadas que las públicas, pero tampoco no mucho más, ¿no? También de un comentario a lo mejor de las privadas que creo que es importante. Después también a las privadas nos ponen a todos en la misma bolsa. En México hay 3,000 universidades privadas. Entonces yo reconozco cuando el gobierno dice, hay algunas universidades privadas que son, pero el término de universidades patito, ¿no? También como dice un profesor aquí del TEC, también hay universidades públicas que son patotas, ¿verdad? Entonces creo que hay buenas y malas, tanto en lo público como en lo privado. Claro, claro, claro. Todo depende del equipo docente, cómo se esté integrando la gente. Todo depende de eso. Y es un reto compartido que tenemos. Perdón. Pero el dolor en la parte de calidad viene de los maestros, principalmente. Lo que son, sí, viene, a ver, es un reto que se va arrastrando, ¿no? Entonces, si empieza a haber rezago educativo en primaria, en secundaria, en preparatoria, para cuando llegan a la universidad, hay mucho que resarcir, por un lado. Segundo, creo que el tema de la capacitación de los profesores es también un reto, ¿no? También tenemos datos, imagínate, en el sector público, en nivel primaria, secundaria y preparatoria, se invierten 120 pesos en capacitación por profesor al año. Hay gente que les puede Sí, no, o sea, no, prácticamente cero. Sí. Y esperamos que estén actualizados en su disciplina, a la vanguardia en técnicas didácticas, que sepan utilizar la tecnología. Pues estás pidiendo palo al movado. Tampoco quisiera culpar yo a los profesores porque es muy complejo a veces las pocas herramientas que se le dan. También hay un reto del diseño de los programas. Sí, no, aquí trabajamos en la educación pública, trabajamos cada quien con lo que puede, con lo que tiene, a como puedes. Los procesos de actualización de los programas en las universidades son complejos y son lentos. Platicaba el otro día el subsecretario de Educación Superior, ¿no? Ricardo Villanueva, que de repente hay programas que la última vez que se actualizaron fueron en los 80s o los 90s, ¿no? Y el mundo ha cambiado, entonces Cambia y cambia hecho madre, o sea, muy rápido. Demasiado rápido que tú dices, no sé, yo me imagino carreras, que todas las de tecnología, todas las de marketing y eso, que las cosas tan rápido están cambiando que no nos tarda 2 años en cambiar el plan de estudio. Es No. es una locura. Y si quieres, ahorita te platico un poco más. Los 2 años, imagínate. Cada 10 días sale una novedad en cuestiones tecnológicas de aplicaciones y software y características y la mano. En el TEC no significa que sea la única o la mejor manera, pero en el tema de pertinencia, la actualización de los programas se vuelve muy relevante. Y un Claro. reto que tenemos en calidad también es que hay muy pocas herramientas de medición. ¿Cómo sabemos si hay calidad o no? Existen algunos exámenes estandarizados, pero pocos. Por ejemplo, en muchos países del mundo, e incluso en América Latina, hay un examen nacional único saliendo de preparatoria, y eso te permite decidir quién tiene acceso a qué universidad, y también te permite saber si a esta generación le fue mejor que la anterior. Eso no existe en México. No hay un No hay un examen examen específico. saliendo de preparatoria. Saliendo de carreras, hay un examen que se llama el Ceneval, Sí. pero no participan todas las universidades. Y aunque es una buena herramienta, no necesariamente está actualizado. Un reto que tenemos en el TEC es, oye, si yo actualizo mi carrera de contabilidad, pero el Ceneval le sigue preguntando sobre los programas de hace 15 años, pues cuando sale el alumno del TEC, a lo mejor no le va a ir tan bien porque le preguntan temas que nosotros creemos que ya no tiene por qué saber. Entonces, el tema de la evaluación es un tema complejo en la educación. Si me pregunto, yo creo que es el más difícil, pero Sí, porque el conocimiento es inmenso, ¿verdad? Pues no es como que puedas saber de todas las cuestiones. con lo poca información que existe y con lo que vemos del mercado y de las comparaciones internacionales, el tema de calidad es un reto también. ¿Se le paga lo suficiente a los maestros en México? Hijo, esa es también una pregunta compleja. Depende de qué maestros. Si tú ves los sueldos de los profesores en Bien prudente el rector, ¿verdad? ¿De dónde será este güey? escuelas públicas que tienen, pues, participan en los sindicatos y tienen una serie de prerrogativas. Si ves el sueldo como tal, dices, oye, pues no es mucho y nos gustaría que los que son responsables de nuestros niños ganaran mejor. No sé quién es. A ver, vamos a ver. Rector del TEC. Juan Pablo Murra Lascurain, quien asumió el cargo el 2 de octubre del 2024. No sé, está nuevecito, el vato se ve bien joven. Con un periodo de gestión que comenzó en esa fecha y no tiene fecha de terminación definida. Pues se ve un vato bien preparadillo, con bastante información. Antes de su nombramiento como rector se desempeñaba como rector de profesional y posgrado y había ocupado diversos cargos dentro de la institución, o sea, siempre ha sido catedrático, incluyendo vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, decano de la Escuela de Negocios y secretario del Consejo Directivo. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y cuenta con un MBA de la New York University, NYU, Stern School of Business, ok. Su designación se enmarca en una reestructuración institucional que incluyó la creación de la Vicepresidencia de Aprendizaje para el Futuro, enfocada en el uso de inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje. ¿De dónde es originario? Porque tiene acento bien norteño el vato. Parece que es fuera de Monterrey. De Torreón, Coahuila. ¿Qué tal el vato? Se fue a estudiar a Monterrey y se quedó ahí. Interesting. Juan Pablo Murra Lascurain. Pero si lo comparas con el sueldo del promedio de los mexicanos, pues es un buen sueldo. Aparte, si ves pues, los beneficios laborales que tienen de cuándo se jubilan, cómo se jubilan, en qué condiciones, pues ya no pinta tan mal el paquete completo, ¿no? ¿Tienes el motor? Más o menos Híjole, no, te mentiría.
¿Cuándo nació? Porque se ve joven el vato. Signos de dejar así como su fecha exacta de nacimiento. Son datos que ese dato se mantiene bajo reserva. Pues el vato se ve joven. No sé, unos 45 tal vez, ¿no? Y luego está a nivel universitario. En el TEC estamos haciendo un esfuerzo por compensar cada vez mejor a los profesores. Hemos aumentado el paquete de compensación de los profesores de planta. Yo creo que de manera buena, creemos que somos la universidad que mejor paga. Seguro hay ejemplos de uno o dos profesores, pero como promedio en el TEC tenemos 2.100 profesores de planta y queremos cuidar mucho que su compensación sea digna, suficiente y competitiva para traer el mejor talento y que se pueda crecer en el tiempo. Sí hay un reto en los profesores de cátedra. Sí, son los que nada más trabajan de abogados y vienen a dar una clase. La verdad lo que se compensa ahí es relativamente pues, no es mucho, también por la historia, aparte de que pues, muchos lo hacen por vocación y vienen por gusto, no todos, hay algunos que sí necesitan ese dinero. Hemos ido tratando de pagar mejor, pero también pues, tenemos el reto en México que aunque una colegiatura en una universidad como el TEC parece alta, si la comparas con estándares internacionales, es baja. Estudiar en el TEC tu carrera completa a lo mejor te cuesta, por ponerlo para compararlo con estándares internacionales, $50,000, $60,000 los 4 años. Un año en una prepa privada en Nueva York te cuesta 70,000 de prepa. Entonces, oye, pues nosotros tenemos que hacer con $14,000 al año o $300,000 al año lo que allá una universidad como UT Austin o Yale hacen con 120,000 o 140,000. Entonces tienen 10x más recursos. ¿En cuánto está la colegiatura aquí ahorita en semestre? Depende del campus, variamos, pero aquí en Campus Monterrey está en $145,000 ya semestre. Bueno, entonces pasando. Programas son de 8 semestres. Sí, justo digo, hace sentido lo que platicas también cuando compa. 8 semestres quiere decir que son alrededor de 1.200.000. Son 808 semestres más 45 por 8, o sea, 5 por 8, 400 más. 1.200.000. Te costaría alrededor de 1.200.000, 1.400.000. La pura colegiatura de la carrera completa. ¿Cuánto ganan los maestros? Para recuperar la inversión, ¿cuánto ocupas ganar? ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar esa inversión? Porque al final, pues es una inversión, ¿no? Pero universidades americanas que pues es mucho más. Sí, y tenemos que ser competitivos. Entonces, en ese sentido, si tú me dices, oye, allá las universidades tienen 10x más recursos por alumno al año, nosotros, pues los profesores allá no ganan 10x más, a lo mejor ganan 3x o 2x más. Entonces, no es tanta la diferencia. Y en el TEC, pues más o menos, del dinero que entra, 60% se ve en nómina. 60%. O sea, de lo que paga de la colegiatura, 60% de nómina. Obviamente nómina de todos, pero pues una parte muy importante son los profesores. Con el resto, pues tenemos que hacer que los campus operen y la parte de life y deportes y cultura y estacionamientos y cafeterías y que cuesta también todo eso. Y luego, pues también queda un poco de dinero para renovación y reemplazo de edificios y infraestructura. Juan Pablo, tú sí, hablando en el tema de calidad, ¿sí considerarías que el TEC está muy separado a nivel calidad educativa del resto de las universidades? Métele privadas y públicas. O sea, sí está muy separado. Yo, a ver, me decía mi abuelo que elogio en boca propia es vituperio. Entonces quiero ser muy cuidadoso de no echarme muchas porras. ¿Qué sí te puedo decir? Tenemos ahorita la tasa de empleabilidad más alta que hemos tenido, al menos en los últimos 20 años que lo medimos. O sea, nuestros alumnos están saliendo y están teniendo muy buenas oportunidades profesionales. Tenemos una alta tasa de emprendimiento también. Anda más o menos el 17% de los que se gradúan son socios o dueños de una empresa desde que se gradúan. Ese número crece al 45% a los 25 años. También hemos visto que los egresados del TEC, el sueldo, si me preguntas cuál es el coco, el sueldo no es tan alto como nos gustaría en promedio. Seguramente no hay muchos datos públicos, pero los pocos datos que tenemos sí es más alto que en otras universidades. Pero el reto es que ahí el sueldo lo paga el mercado. Claro, si a ti te va a contratar FEMSA o BBVA, pues no te va a pagar más porque eres Exatec. El puesto de analista de planeación paga 27,000 pesos y pues si entras de un lado o de otro, en promedio, agarran mejores chambas, entonces por eso lo tienen. Pero lo que sí tenemos los datos es que los Exatecs en 5 años duplican su sueldo. El dato que me dijiste ahorita de sueldo es primer empleo después de más o menos andan en esos rangos. Sí. ¿Cuánto está ganando un recién egresado? Andan como en promedio de nuevo. Sí, se sufre mucho. Tenemos los graduados de Computer Science que se van a Google y están ganando $120,000 al año. Y luego tengo arquitectos que salen y están trabajando de practicantes, están ganando 12,000. ¿No? Sí. Entonces, anda entre 24,000 pesos más o menos. Primer empleo. Eso los pone en el decil 7 del ingreso de todos los mexicanos. Right out of college. O sea, gente que lleva trabajando 40 años. Sí, correcto. Como duplican el sueldo a los 5 años, entonces eso los pone ya en el decil 9. Ya. Y para el año 10 están en el decil 1. Entonces, pues, sigue siendo una buena apuesta desde la perspectiva de tener un buen acceso al mercado laboral o a emprender y crecer. Ya. La otra que estamos monitoreando cada vez más, que creo que es importante, es cuántos Exatecs se van a estudiar posgrados a universidades de prestigio en el extranjero. Queremos que más sueñen con irse a estudiar un doctorado, una maestría, se sigan capacitando, porque eso también pues, los eleva en capacidades, en networks, en posibilidades de tener impacto, ¿no? Pero es muy difícil porque yo no tengo esos datos de otras universidades. Y por más que hemos tratado de generarlos, ha sido difícil. En algún momento platicamos incluso con un secretario de Hacienda de ver
de manera sanitizada. Ellos tienen cuánto gana cada quien, Sí. entonces poder sacar comparaciones, al menos de reportes de ingresos para declaraciones y poder tener más datos, ¿no? En Estados Unidos está Burning Glass, no me acuerdo el nombre, que reportas tú qué ingreso tienes y te rankea. Entonces tienen un montón de información, entonces te dicen, oye, pues los del tech ganan tanto, los demás que ganan tanto. Sí. De nuevo, son pequeñas señales que nos dicen, participamos en el Ceneval, nosotros sí, lo evaluamos, tenemos nuestros propios exámenes de egreso, recibimos mucha retroalimentación del mercado, entonces pues creemos que los hechos hablan por esto, ¿no? Entonces, bueno, ese era el tema de calidad. La siguiente vertical, Pertinencia. pertinencia. Ahí el tema de el diseño de los planes de estudio y las experiencias formativas que tienen se vuelve fundamental. El TEC acaba en los últimos 10, 15 años ha estado en una transformación importante. A mí todavía me tocó el plan pasado. Plan 2011. El plan 2011 tradicional. La pertinencia es qué tipo de carreras, qué se está demandando en el mercado, qué es lo que necesita el país, las empresas, qué necesitan, qué tipo de especialistas. Semestres normales, etcétera. Salgo yo y empieza el proceso hacia el TEC 21. El modelo TEC 21. Así es. Platícanos a grandes rasgos. ¿Qué consiste? Mira, el modelo TEC 21 nace de decir, oye, ¿qué queremos formar en el TEC? Entonces, en el TEC aspiramos a formar líderes. Líderes se oye a veces como soberbia, ¿no? Es un concepto de liderazgo para el servicio, un concepto de un líder no porque está arriba, sino porque va adelante y son las personas que hacen que las cosas sucedan y cambien. Entonces, queremos formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y una visión global importante. Lo definimos eso como la visión del TEC. Ahora ya cambió, pero bueno, no está tan lejos de eso. Eso queríamos. Oye, ¿cómo formas estos líderes? Hicimos un proceso, visitamos más de 50 universidades alrededor del mundo. Fuimos a Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford de este mundo, pero también a universidades más nuevas en Asia, ¿no? En Singapur, en Corea, en Australia, que se caracteriza la verdad por muchos temas de innovación educativa, incluso en América Latina. Incluso visitamos empresas que se caracterizan por desarrollar bien a su gente, algunas consultoras, investment banks, para decir, pues, ¿cómo le haces para poder acelerar a estas personas? Y nos dimos cuenta que, aprendimos mucho, lo destilamos y dijimos, nuestro modelo educativo tiene que tener 5 pilares. Uno, está enfocado en el desarrollo de competencias. ¿Qué significa eso? No es qué sabes, sino lo que puedes hacer con lo que sabes. Claro. No porque te sepas la teoría de cómo hacer un plan de negocios, puedes hacer un plan de negocios. Entonces, definimos que queremos desarrollar y evaluar competencias tanto transversales. Oye, ¿cuáles son las competencias que cualquier exatec debería de tener? Pensamiento crítico, ética, pensamiento futuro, innovación, comunicación, como las competencias disciplinares. Entonces, oye, pues son estas 7 competencias disciplinares y estas subcompetencias. Entonces, el programa y las experiencias están enfocadas a eso. Eso ya es un primer cambio. Se ve muy sencillo, implica un montón de cosas. Por eso las clases no pueden ser igual. O sea, no es que queramos ser diferentes por ser diferentes. Si vas a desarrollar competencias, no puede ser nada más en el pizarrón. Claro. Segundo es aprendizaje basado en retos. Si quieres desarrollar competencias, pues mucho se aprende haciendo. Y los retos no están en la universidad, están afuera. Claro. Entonces desarrollamos el concepto de socios formadores. Hoy trabajamos con más de 2.500 socios formadores, empresas, gobiernos, organizaciones de sociedad civil, en donde nos prestan sus retos para que alumnos, acompañados de profesores, intenten resolver el reto o trabajen en la solución del reto y en el proceso desarrollen las competencias. Eso es lo que yo desde afuera veo que son como una combinación entre prácticas profesionales y teoría y conocimiento del aula. Es justo eso, pero Es un programa como el de los ninis, pero con gente estudiando y trabajando y que conste el avance y el alcance de los resultados que presente. creo que la innovación es que están integradas. O sea, no es un tema de que vete a la empresa y a ver qué haces. Sí, no. O sea, hay un reto que sabemos que desarrollando ese reto vas a desarrollar estas. Exacto. Oye, ¿qué tipo de retos? Lo que te imagines, ¿va? Me acuerdo los primeros que hicimos, uno fue con Heineken, estaba lanzando, no sé si puedo decir marca, ¿no? Pero la sidra, que era una novedad en México, y les pusieron el reto a los chavos de mercadotecnia, ¿cómo comunicas este producto? Y eso es lo que hacen en la clase, es un proyecto real. Están trabajando y van a la empresa y entrevistan a la CMO y hacen estudios de mercado, pero están los profesores, y al final los evalúan. Y hemos sido muy transparentes y hasta ahorita ha funcionado, eso nos preocupaba, decirle a las empresas, oye, muchas gracias, pero ¿qué crees? El objetivo no es que se resuelva el reto, el objetivo es que el alumno o la alumna desarrolle la competencia. Claro. Entonces, por eso eres un socio formador. Si aparte te ayuda, pues qué bueno, ¿va? Pero llevamos ya 7 años, muy contentos los socios formadores. Ha sido para ellos una oportunidad de aprender. En algunos retos se han resuelto y sobre todo de identificar talento también. Sí, que luego se los jalan. ¿Les ha jalado el TEC-21? Mira, déjame si quieres digo todos los pilares. Sí, ahorita hacemos entonces está el tema de competencias, el tema de retos, el tema de la vivencia universitaria memorable. Aprendes en tus clases, pero muchas veces aprendes más o aprendes otras cosas participando en deporte, participando en cultura, en grupos estudiantiles, un semestre en el extranjero, siendo foráneo, la vida en los campus. Entonces, esa parte, hacerla más por diseño, y que todo el mundo que pase por el TEC se lleve esa vivencia, ¿no? Le preguntamos a los exatecs, oye, ¿a ti qué te dio el TEC? No, pues el TEC me cambió la vida. ¿Y por qué? Pues muchas veces es conocer a su pareja. Le vamos a cobrar aquí fees de más sus amigos de toda la vida, las experiencias internacionales, las experiencias de vivencia. Y sí, también, pues tuve buenos profesores y aprendí, conseguí mi primer trabajo, pero nos dimos cuenta que la vivencia es bien importante, ¿no? La parte de flexibilidad es el cuarto pilar. Este es muy bueno, pero muy complejo. En el cuándo, cómo y dónde aprender. Identificamos un modelo en Australia, en la Universidad de Melbourne, que se llama Pathways, en donde en vez de tener, nosotros estamos 44 licenciaturas, programas, que tengas que decidir el día 1 cuál entrar, es muy complejo, genera mucho estrés. Entonces, hay 7 puertas de entrada, 8 puertas de entrada, y hasta el segundo o tercer semestre el alumno decide qué estudiar.
Entonces tú entras a negocios, 3 semestres, y hasta el cuarto semestre dices, oye, quiero contabilidad o finanzas o mercadotecnia o ciencia de datos. O entras a estudios creativos y después dices, oye, quiero arquitectura o diseño o comunicación. Similar al major y minor de Similar, todos. es similar. Lo que hemos tratado de hacer es nosotros llamamos una etapa de exploración porque tratamos que tengan oportunidad de elegir, oye, yo creo que voy a mercadotecnia. Entonces déjame meter una clase de mercadotecnia para confirmar si sí o si no. Ok. Entonces hay ciertos ejemplos diferentes, pero se parece un major y a un minor. También pues nos dijimos, oye, este tema, no todas las clases tienen que ser de 16 semanas. Puede haber clases de 5, de 10, de 15. Generamos este concepto de semanas tech, que es, oye, paramos clases y el 100% de los alumnos pueden tener experiencias inmersivas aquí, en otra parte de México, en Chiapas o en el extranjero. Entonces también la flexibilidad en los modelos también fue otro tema. Y por último, y creo que bien importante, es la parte de profesores inspiradores. O sea, el contenido, pues la verdad es que puedes escuchar podcast en YouTube o meterte a edX o Coursera y el contenido ahí va a estar. Pero invertir en una educación presencial 4 años en un campus, pasa por tener profesores extraordinarios. Entonces, eso está crítico. ¿Ha funcionado? Creemos que sí. Te digo de nuevo, traemos empleabilidad muy alta, traemos cada vez la atracción de mejores estudiantes, recibimos muy buena retroalimentación de las empresas y las organizaciones. Entonces, esa parte yo te digo, como en su conjunto sí. Oye, ¿ha sido perfecto? No, no. Entonces, cualquier innovación de este tipo tiene sus retos. ¿Qué retos hemos tenido? Yo te diría, este tema de partir el semestre en 5, 10, 15 semanas, aunque teóricamente es correcto, para ciertos alumnos y ciertos profesores también ha sido complejo. Si todo sale perfecto, 5 semanas funciona, pero si alguien se enferma, si alguien tiene un viaje, Sí, se te descarriló. Sí, entonces te deja con muy poca libertad y entonces hay una sensación de prisa que creo que no es positiva para el aprendizaje. Estamos ahorita en el rediseño de los planes de estudio del 2026 y estamos reduciendo el número de unidades de 5 semanas. Yo creo que eso ha sido un reto. Ahora hicimos muchas pruebas, algunas desdoblamos las unidades. Oye, la misma materia, unidad de formación, que un grupo lo lleve 30 alumnos en 5 semanas y 30 alumnos en 10 semanas. Y luego evaluábamos conocimientos y competencias y aprendes, todos aprendes. El tema es que los que lo llevaron en 5 semanas sentían que habían aprendido menos. O sea, era una percepción de aprendizaje, no tanto realidad. Y lo que también es interesante, los alumnos muy dedicados, más nerdones, las 5 semanas les encanta, pero esos son nosotros. Entonces, creo que ese ha sido un reto. El tema de la flexibilidad gusta, porque está ese concepto de semestres tech y puedes llevar concentraciones disciplinares, pero es complejo, porque a lo mejor sobreprometimos. Oye, vas a estudiar lo que quieras, cuando quieras, como quieras, y a la mera hora, oye, quería esa concentración, no, porque que no. Oye, quería que me dijeran, no, pues no se abrió en este campo, se abrió en otro. Entonces, la flexibilidad creo que ha sido un tema que se sobrevendió y no hemos podido, o la comunicamos mal. Ahora digo, ese tema nada más, yo, porque muchos de mi equipo me dicen, ya no hables de flexibilidad, ya ni lo menciones. Les digo, a ver, ¿el modelo es más flexible que el modelo anterior? Sí. ¿Es más flexible que cualquier otro modelo allá afuera? Sí. O sea, sí, con eso. No al nivel que quisiéramos, ¿no? Pero estamos de nuevo contentos, pero ajustando no la estrategia, sino las tácticas. Los 5 pilares siguen siendo válidos. Y ahorita justo están en esa Oye, hablando del tema de pertinencia, que es este vertical en el que estamos, en que en verdad lo que estés estudiando te sirva allá afuera. Pregunta obligada y hablemos del elefante del cuarto. En la era de la inteligencia artificial, en donde tienes acceso al conocimiento infinito ahí arriba, y de repente así en las conferencias llegan chavitos y me dicen, ¿qué estudio? Le digo, madre mía, o sea, no quisiera estar en tus zapatos. Me gustaría que primero me respondieras esa pregunta. Si alguien llega contigo, dice, ¿qué estudio? ¿Qué le responde el rector del Tecnológico de Monterrey? Y luego hablemos de pertinencia en el mundo de la inteligencia artificial. Tengo esa conversación en casa. Jimena, mi hija, tiene 17 años, está en el 5º semestre de Prepatec. Justo anda en ese proceso de decisión. Ayer estuvo con un amigo, Rodrigo Marina, que da clases, que da temas de orientación vocacional. Entonces, ayer en la noche, en la cena de la familia, fue Qué importante es eso, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo cuando me fui a estudiar, pues yo me metí a ingeniero mecánico administrador al inicio, pues porque mi papá era mecánico administrador y mi hermano estaba estudiando mecánico administrador también, entonces yo pensé, pues yo debo ser mecánico administrador, ¿verdad? Sin entender nada lo que es la vocación y una profesión y nada, 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 nada. ¿Cómo te fue con el correo? ¿Qué te dijo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te mueve? Pues es una gran pregunta. Siempre ha sido un tema complejo. Lo que estudiamos de alguna manera... Digo, los 17 años, pues que digo, el detalle es que no tuve quien me orientara, ¿no? No hubo alguien que se tomara el tiempo de platicar conmigo para checar eso. Mi papá me preguntaba, ya sabes qué vas a estudiar y cosas así, pero yo no entendía bien de qué se estaba tratando esa cuestión de escoger la carrera, ¿no? Define, ¿no? No dices estudiar arquitectura, dices soy arquitecto. Entonces yo creo que después de la decisión de con quién casarte o el tema de qué estudiar se siente como una decisión pesada. Luego a veces es menos trascendente que lo que pensamos. No, hay algunas carreras, medicina, leyes, pues si no entraste por esa puerta se cerró. Pero hay otras, la mayoría, que en el camino puedes ajustar. A ver, yo creo que te voy a decir una respuesta que dijo Thomas Friedman cuando vino al TEC. Fue pre-AI, ¿no? Pero cuando la gente dice, oye, ¿qué estudio? ¿Qué le recomiendo en ese mundo complejo, buca, cambiante? ¿Va? Yo decía, estudia algo que te apasiona. No por, te voy a hacer un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si te apasiona, lo vas a estudiar mejor
toda la y vida. vas a aprender de mejor manera. Y si algo te puedo garantizar es que este tema de que vengo a la universidad 4 o 5 años Y vas a mejorar la forma de aprender sobre ese tema, claro. después trabajo 42 y me jubilo a los 65, se acabó, se acabó. Entonces, una de las principales habilidades que tienes que desarrollar en tu etapa universitaria es aprender a aprender, agarrarle el gusto a aprender, desarrollar curiosidad intelectual. Entonces, si escoges un programa porque crees que te va a servir para cuando te gradúes, uno, no hay una bolita mágica y nadie sabe si sí o si no. Y dos, lo vas a estudiar a fuerza, entonces no le vas a perder cariño al aprendizaje. Y si te involucras y participas en algo que te mueve, pues qué mejor va. Ahora, también mucha gente dice, oye, esto de follow your passion es el peor recomendación que te pueden dar. Y también hay que estar consciente. Yo lo único que les digo a los chavos es, está consciente, ¿verdad? O sea, si tú estudias ciencias computacionales, bueno, hasta, cuando menos hasta hace algunos años, pues sabías que la tasa de empleabilidad era del 98% y que el sueldo de salida iba a ser 50,000 pesos. Entonces, si estudias letras, pues vas a tener que encontrar tu propio camino, va a ser un reto. Hay algunos autores que les va extraordinariamente bien. Está J.K. Rowling, ¿no? Se hizo literalmente billonaria con Harry Potter, pero también no es el único objetivo de estudiar letras. Claro. Estudiar letras, pues es tu pasión, te mueves, estás comprometido, va a enriquecer tu vida, pero tienes que estar consciente que si no vas a poder vivir de eso, que vas a poner un negocio en paralelo, sí. Cómo tus habilidades las conectas, porque también es una realidad. O sea, también el tema de tener una base económica suficiente que te permita una vida digna, pues creo que es importante y es algo válido. Sí. Entonces, yo sí creo en este tema de persigue algo que te guste, sobre todo por esto que vas a aprender y vas a querer aprender, pero también, oye, ¿qué va a pasar con esto? Ahora, es bien complejo, ¿eh? Imagínate, con mucha transparencia, ahorita los planes 2026, llevamos 2 años en el proceso. Primero evaluamos Tech 21, lo desmenuzamos, oye, qué está funcionando, qué no, y después de muchas revisiones internas, nosotros somos los primeros y externas, pedimos a mucha gente que viniera a evaluarlo. El tema de competencia, sin duda, el tema de aprendizaje basado en retos, sin duda, flexibilidad, bueno, con un granito de sal, profesores inspiradores y vivencia universitaria memorable, sigue, pero hay que ajustar las tácticas. ¿Sí? Y le sumamos 2 cosas. Le sumamos planes de estudios. Profesores y creadores, dijo. Voy a revisar, a ver, déjenme, me voy a meter tantito. Profesores y creadores del TEC de Monterrey. Cuenta con profesores que se destacan no solo por su labor docente, sino también por su innovación en educación digital. Muchos de ellos reconocidos como edutubers, por su creación de contenido educativo en plataformas como YouTube. Entre los más destacados se encuentran Jesús Grajeda, profesor de Ingeniería y Ciencias en el campus Santa Fe, creador del canal Matemáticas con Grajea, con más de 207,000 suscriptores, wow. Simón Fiorini, profesor tutor de Prepatec Eugenio Garzalagüera, produce el canal Corso de Italiano para enseñar italiano con 56,000 suscriptores. Miguel X Rodríguez, director asociado, pero fíjense, o sea, es que ya hubo vatos ahí que dimensionan mucho más el impacto de los medios digitales a la hora de usarlos de manera adecuada, como bien dijo el rector, porque son un arma de 2 filos, por supuesto, pero son la ventana a lo que quieras. Es impresionante, ¿eh? Muy bien. Pero hay que ajustar las tácticas. Yeah. Y le sumamos 2 cosas. Le sumamos planes de estudios que nazcan incorporando la inteligencia artificial de origen y el tema de desarrollo sostenible. Creemos y genuinamente creemos que es un reto que tenemos que cuidar y desarrollar capacidades para las próximas generaciones. Entonces, ¿cómo entreveramos? Ahora, ahí, por ejemplo, usa el término sostenible porque mucha gente confunde sustentable con sostenible y se parecen, no son iguales. Sustentable es que sea ecológicamente amigable. Eso es sustentable. Y sostenible es que pueda sostenerse en el tiempo, tanto por los recursos naturales que pueda involucrar un proyecto, como la rentabilidad, el regreso y todo para que un proyecto pues se mantenga solo, sin tener que estar inyectando. Los planes de estudio como guía los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Y eso que dices, o sea, de que los planes de estudio ya tengan integrado AI como base dentro de todas esas clases o competencias. Híjole, güey, eso se me hace una movida bien interesante, pero que va a ser también es un reto, güey. ¿Qué significa? Sí, Pero dijiste algo nada más para terminar la idea de qué estudiarías ahorita. Me gustó cómo respondiste esa parte de olvídate de que vas a estudiar algo 4 años y se acabó. O sea, ¿qué disciplina, qué área del conocimiento? Formación continua, así es, ya. Gracias también al internet lo puedes hacer por tu cuenta. Hay que ser dedicado, ¿no? Buscar un plan de estudio sobre la especialidad, indagar sobre lo que te da curiosidad, qué especialidad es la que atiende esa cuestión que quieres tú revisar. Hay que hacer una investigación y hay que revisar muy bien las fuentes de en dónde vas a estar obteniendo información. Ocasión, dirías, ¿estaría dispuesto a seguir aprendiendo sobre esto? Híjole, a perpetuidad o por el largo plazo, ¿verdad? Y eso te va a dar una idea de que, bueno, pues es que sí me veo esto haciendo mucho. Me lo extrapolo también por la gente que empieza el contenido. Ya sé que es otro tema, pero cuando me dicen, oye, Mauricio, empiezo un podcast, por ejemplo, yo digo, empiezo un podcast si estarías dispuesto a hacerlo por 2 años sin ganar un solo peso.
y que no te viera nadie. Significa que te apasiona el tema, significa que lo podrías hacer sin problema. Algo similar, ¿no? Algo similar de eso, ¿no? De nuevo, hay que hacerlo con sentido común y con juicio y medir. Y si ganas bien, te la van a complicar muy cañón si lo estoy. Sí, no, y también, oye, pues no ganar dinero 2 años, pues oye, pues espero que tengas beca en casa o algo. O sea, hay que verlo de manera integral, pero yo creo que esa es una buena manera de verlo, ¿no? Yo estoy en ingeniería, yo iba a estudiar arquitectura y luego me di cuenta que no era mi fuerte. Y luego economía, y un día antes me cambié a ingeniería industrial y sistemas. Les digo que la parte industrial, pues nunca he pisado una planta, pero la parte de sistemas me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Y ya me dijeron, ¿por qué estudias ingeniería industrial? Y dije, pues a mí me dio una base de pensamiento analítico, una capacidad de utilizar los números y la estadística y esta parte de pensamiento sistémico que creía yo que estaba alineada a mis fortalezas y que después me sirvió para ser consultor y para estar en la tecla. Bueno, y es que al final antes no se preocupaba nadie por la orientación vocacional, ¿no? O sea, no había tantas carreras, no había ni siquiera tantas profesiones, ¿no? No había tantas actividades humanas. Acabas de decir algo bien importante, justo lo estaba platicando ayer, a ver, estoy de acuerdo contigo, hay ciertas vocaciones que son, si no entras ahí, se te van a salir, medicina, ¿no? Leyes, ¿no? Pero todas las demás, yo lo que le digo a la gente es concéntrate en el tipo de pensamiento que te van a desarrollar. Ahorita dijiste pensamiento sistémico. A mí me encanta el pensamiento ingenieril, pensamiento orientado a procesos, proyectos, solución de problemas. Al final de cuentas, la vida es solucionar problemas y la forma, la metodología que tú utilizas para solucionarlos. Por eso me encantan las ingenierías. Yo fui ingeniero, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante. Ya no es tanto el conocimiento choncho que estudias, sino la forma en que piensas sobre algo. De acuerdo. Y aparte el conocimiento, como bien dices, está cambiando de manera acelerada. Entonces, el conocimiento disciplinar pues, te va a servir 2 años, 3 años. Y al rato te tienes que actualizar. A ver, es una pregunta bien interesante, pero ahorita como todo está cambiando tan rápido, cada 3 meses sacar una nueva versión de chat y así, ¿cómo visualizas la universidad en 10 años? Que 10 años puede sonar un plazo de tiempo largo, pero la realidad es que no lo es. En un abrir y cerrar de ojos ya. Hijos, es una buena pregunta. Mira, yo te contesto con una anécdota. Yo entré al TEC hace como 13 años, tenía como 6, 7 meses y fuimos junto con el consejo del TEC a tener una reunión del consejo en California. Y estuvimos con Apple, estuvimos con Tim Cook, estuvimos en Google y estuvimos en Coursera cuando era una startup en un garage. Y estuvimos con Singularity University. No sé si lo ubicas, bueno, es un híbrido ahí entre una universidad y una empresa que trae dos. Coursera tiene más estudiantes que toda la educación pública superior en México. Investiguen, Coursera tiene más estudiantes registrados en sus cursos que estudiantes de escuelas públicas de superior en México. Ese tema de las tecnologías exponenciales y en ese momento estaba muy en boga porque lo había fundado Ray Kurzweil, que era el Head of Engineering de Google y un pensador muy disruptivo. Yo me acuerdo que estaba Rob Neal, era el CEO. Dijo, yo les garantizo 2 cosas. Acababa de nacer tenía una hija de 3 años. Mi hija no va a ir a la universidad y no va a aprender a manejar. Entonces, hace 13 años. 13 años. Pues ahorita tu hija seguro ya va a la universidad y está aprendiendo a manejar. Sí. Entonces es complicado hacer estas predicciones de que se está cayendo el mundo y no va a existir la universidad. Ahora también, pues tarde o temprano, yo sí creo, si me preguntas, no en 10 años, pero en 50 años, alguien sí va a decir, oye, ¿cómo le dábamos las llaves de una cosa que pesa toneladas y 20 kilómetros por hora a todo el mundo? Entonces, pero ¿cómo va a ser una universidad? Yo creo que en 10 años, también, así como te decía, cuando la pregunta de qué retos tenemos en la educación es una pregunta muy compleja, yo creo que deberíamos tener muy distintos modelos de universidad. A ver, un grupo de nosotros deberíamos de ir a una experiencia universitaria más enfocada tipo liberal arts, en donde aprendes de ciencia, aprendes de filosofía, aprendes de los grandes pensadores, y lo que te hace es que te amuebla la cabeza para pensar de manera sistémica, diferente, profunda. Después vas a tener que ser un grado profesional. Por ahora sí, pues, quiero ser abogado, o quiero ser médico, quiero ser un MBA. Yo creo que un grupo de personas debería de estudiar eso, por sus capacidades y por su preferencia. Sí. Oye, debería de haber cada vez más programas más vocacionales, ¿no? Técnicos universitarios o como el tipo community college, en donde pues, vas 2 años y aprendes de mecánica, o aprendes de ingeniería industrial, o aprendes de mercadotecnia, más disciplinar, más enfocado. También debería de haber un tema ahí, ¿no? Entonces creo que no debería haber un one size fits all para la universidad. Creo que eso hace mucho daño. Creo que todos nos queramos parecer a Harvard o a MIT. O sea, no debería de ser el modelo. Qué bueno que existe Harvard, pero qué bueno que existe, por ejemplo, una universidad como Arizona State University, que tiene otra visión en sus procesos de admisión, en su escala, en su teoría de impacto. Entonces yo quisiera que en los próximos 10 años las universidades nos atreviéramos más a ser disruptivas, diferentes y no parecernos las unas a las otras. Ya. No es fácil porque el ecosistema nos jala, como nos medimos con los mismos rankings, nos medimos con los mismos indicadores, pues entonces nos acabamos pareciendo. En su momento también un ejercicio que nos tocó conocer, la D-School de Stanford, que bueno, de ahí surge mucho del pensamiento de design thinking, el de design, la escuela de diseño. Es interesante porque se llama D-School, pero no es una escuela oficialmente, pero bueno, la escuela de diseño hizo un ejercicio de decir, oye, ¿cómo va a ser la universidad en 50 años? Y generaron 4 escenarios teóricos distintos. Yo no me acuerdo de ellos, ¿no? Pero uno era, oye, pues este tema de que vas a venir 4 años a la universidad, si te vas a ir, pues no va a existir. Entonces, más bien, la universidad va a ser como una comunidad de la que eres parte. Entonces, yo llego 2 años y, oye, ahorita creo que me interesa conocer más de calidad del aire. Entonces, llegas a la universidad, puedes entender la parte técnica de la calidad del aire. Oye, pues cuáles son los contaminantes, cuáles son los químicos, cómo funciona, cómo son las reacciones de la atmósfera. Puedo entender la parte política
política pública, ya puedo estudiar casos de éxito de otros países y a lo mejor tengo que estar un año o año y medio y después me voy a trabajar. Sí. Oye, estoy en esos 3 años, pero no me doy cuenta que para mi siguiente reto, pues ahora voy a manejar un equipo de personas. Entonces me regreso 6 meses para temas de liderazgo y management. Como algo abierto, como ¿no? algo abierto, constante, a donde puedes ir y venir, ¿no? A mí me suena, pero es complejo también. Sí. Es un modelo completo que también... Yo tengo una idea así parecida, fíjense, pero el mundo es un monopolio. Todos trabajamos para la misma empresa. La misma empresa es la que se encarga de satisfacer las necesidades de todo el mundo. Entonces, todo el mundo tenemos todo y nos podemos ir a aprender diferentes profesiones a distintas partes. En todos lados hay casas y depas donde llegar la gente y poder aprender distintas profesiones. Si quieres ser desde poeta hasta albañil, agricultor, no sé, abogado, médico, de todo. Obviamente todo lleva un proceso y vas pasando por una capacitación y cada vez que vas avanzando vas consiguiendo créditos, que los créditos son los que van para la empresa, pero existe ese sistema, algo así parecido a lo que está comentando. se adapte al mercado, lo cual es complicado. ¿Cómo quién lo financia? Sí, ¿Es el sí, sector sí. público o no? Si es privado, ¿cómo lo cobras? ¿Cómo lo vives? ¿A quién admites? ¿A quién dejas de admitir? Entonces, luego, por alguna razón, aquí en el TEC el mundo ha cambiado de manera increíble. Las universidades hemos cambiado poco. Incluso en el TEC hemos cambiado mucho, pues hemos cambiado poco. Sí. Entonces, creo que, por otro lado, dices, oye, pues hay alguna razón de por qué ha permanecido en el tiempo a pesar de todas las revoluciones que Sí. me digas. Entonces, hay cierto valor en el Hay concepto cierto valor. de la universidad, que también sí creo que si tú me dices, oye, va a desaparecer en 10 años, no. Oye, ahorita platicabas que la carrera más estudiada en México es leyes. Leyes. ¿Y qué opinas de eso? Mira, de nuevo, creo que creo que son más de 2.500 universidades que ofrecen la carrera de leyes. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que hay dos razones. Uno, es un tema de oferta. Si yo mañana pongo un edificio con 3 salones y contrato a 4 abogados como profesores de cátedra y los pongo a dar clases, pues ya tengo un programa de leyes. Programa de leyes. No juzgo calidad. Y la otra, pues hay un interés del público por aprender leyes. No sé si es un tema de trabajar en el gobierno, en el sector privado. Luego también, cuando ves los datos de empleabilidad y los sueldos, pues Está muy bajo. Es terrible. Es terrible. Entonces creo que y creo que también hay poca información a los jóvenes. O sea, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo le va a un abogado? ¿Qué sueldos tiene? ¿Qué tipo de trabajos logra? Pues, hay muy poca Sí. de derecho y de otras, ¿verdad? Entonces, creo que hay poca orientación vocacional, creo que hay poco conocimiento de los temas y también no sé qué tanto, es complejo, ¿no? Porque yo tampoco soy muy fan de eso. Deberíamos desde las universidades públicas, sobre todo, pues limitar accesos. Es decir, oye, No estudien tantos, plano. Sí, está complicado. Pues no les conviene, pues no va a haber para todos. Yo soy fan de la libertad Sí. pero cuando estás viendo esto, híjole, y lo ves otros programas, el otro día. Sí, como una recomendación, ¿verdad? Checa a ver si hay otras. Mira, de estas hay más demanda ahorita. No sé. Nos ponía de nuevo el subsecretario de Educación, geografía, filosofía, historia, pues estás hablando de 1,000 alumnos, 3,000 alumnos en todo México. En todo México. Pues sí. Se vuelve complicado, ¿no? Si mañana te nombran secretario de Educación del país, ¿qué es lo primero que harías? Híjole, qué buena pregunta. Mira, ¿cuánto crees que es el presupuesto de la SEP? Anual. Son Ni como idea. 55 billones de dólares. Billones. O sea, son 1,050 miles de millones de pesos. Es probablemente la entidad pública con el presupuesto más alto. ¿Cómo? O sea, como mexicanos invertimos un dineral en educación. Pero cuando le das doble clic, hay como 97% son sueldos y están fijos por el sindicato. Entonces, las palancas que tiene un secretario son complejas. Ilimitadas. Obviamente, pues ahí está todo el paquete completo. O el sindicato, lo que les decía en el otro video. El problema de la educación en México es político, no es realmente de capital ni de estructura. Porque sí hay cómo atender todo y hay muchísimo dinero, se roban un chingo de dinero a lo pendejo, cabroncísimo. Desde de nuevo, educación primaria, inicial, temprana, hasta Pero ¿cuánto tiempo ha sido esto? Y los resultados nos han dado. Los han dado y los seguimos. A ver, yo sí creo que a lo mejor se va a ir medio romántico ese tema. Necesitamos porque todo el mundo dice que la educación es importante, pero luego no actuamos en consecuencia. Ni los gobiernos ni las familias. Las familias en otros países, no, en Asia, de veras, venden el carro y hipotecan la casa para que el hijo vaya a la mejor universidad posible, ¿va? Los papás le dedican tiempo y le exigen a sus hijos y a las escuelas la calidad que ellos esperan, ¿no? Aquí en México, como de toda la evidencia dice, no hay calidad educativa. Pero si le preguntas a los papás en México si están contentos con la educación de sus hijos, 85% te dice que sí. Que sí. Entonces no hay exigencia. No hay demanda social por educación de calidad. Como muchos de ellos a lo mejor no fueron a secundaria, no fueron a prepa, y hoy su hijo sí va, pues ya, para lo que vaya a prepa. Entonces nos quedamos en el tema de acceso. No entendemos y no hay una exigencia social, o sea, esto ya va más allá del gobierno en estos temas. Creo que ese es un tema. Súper interesante el dato, ¿eh? ¿Cómo detonas una conversación social, no de Estado, no de gobierno, sobre la importancia de la educación y la calidad educativa? Segundo, yo sí creo que el tema de evaluación,
O sea, lo que no se mide no se mejora y con mucha transparencia. ¿Por qué se le critica tanto a al PISA, a esta educación neoliberal que le dicen? ¿Por qué se le critica tanto? A ver, de nuevo, es que depende cómo interpretas la evaluación. Si la evaluación la ves como una evaluaón punitiva en donde lo que está señalando es, oye, morir no es bueno, hay que tener cuidado con eso. Porque el resultado de esa evaluación es la persona y son sus circunstancias. Oye, tuvo profesores que faltaron, nunca le explicaron bien. Pues pobre cuate, ¿va? Entonces, entiendo por qué se puede percibir como algo negativo que señala y que denosta a las personas. Pero la verdad, las evaluaciones educativas tienen que ser orientadas hacia el futuro, no hacia el pasado. Es, oye, ¿en dónde estamos hoy y cómo podemos mejorar? Yo creo que eso, cualquier sociedad que ha avanzado es porque se toma el pulso de dónde está y toma decisiones para poder mejorar. Lo que les decía también en el video pasado, cuando comentó que se iba a quitar eso porque era muy injusto que evaluaran a los maestros, pero estoy seguro que Maurice está completamente de acuerdo, pues se tiene que evaluar, pues te tienes que ver a ver las capacidades de las personas. A mí me cuesta mucho trabajo aceptar esas críticas, pero entiendo por qué pueden venir esa preocupación de estar juzgando al individuo o a la escuela si no tuvieron nunca ni la infraestructura, ni los apoyos, ni las capacidades para hacerlo, ¿no? Sí, creo que también va en esa parte, ¿no? Porque juzgan también a los maestros, porque luego la famosa evaluación de maestros, que eso fue un relajo de que no quería que se les evaluara. ¿Cómo viste ese tema? Pero la verdad, creo que la reforma educativa que se hizo en su momento creo que tenía elementos positivos. Uno de ellos era permitir que el acceso a ser profesor no dependiera de que hubieras estudiado en una escuela normal. Claro, de hecho, por ejemplo, los que estudian en la normal, entonces no tienen profesión, son maestros y por eso ellos son los únicos que pueden dar clases. Pero como si hay gente que es más especialista que muchos docentes en muchas cosas y estaría bastante mejor que cualquier persona que sea especialista en una materia, pues pudiera incursionar en la actividad, ¿no? Porque pues eso era un poco un monopolio del control de entrada. Sí. Algo que nos Sigue siendo un poco eso, ¿eh? sorprendió a todos es que incluso egresados del TEC por vocación aplicaron para ser profesores de escuelas públicas y entraron. Pues imagínate las posibilidades que eso abre, ¿no? Hay una organización en Estados Unidos que se llama Teach for America, que había se llama Teach for All, en México se llama Enseña por México, que fomenta eso, que chavos capaces, muy buenos, escogen dedicarse a ser profesores en escuelas públicas por vocación un tiempo y mejoren la calidad educativa. Pues eso ya desapareció. Otra vez regresamos para ser profesor, pues hasta aquí, ¿no? El tema de la evaluación de los profesores, por más que, oye, no era punitiva, era para desarrollo, tenían muchos turnos al BAT, era irlos llevando en un escalafón, pues también se perdió, ¿no? Pues a mí sí me preocupa esa parte y el efecto, o sea, el daño que se... Pues claro, pues si no hay medición, pues están haciendo, todos nos estamos haciendo pendejos, punto. Así de fácil. hace cuando tú, un alumno que está en primaria ahorita, que no tiene un buen profesor, que tiene rezago educativo, pues lo va a arrastrar toda su vida, ¿no? Claramente, el TEC no vive en una burbuja aislada del entorno social y económico del país, el cual pues en muchas situaciones está en estado crítico. Y me remonto a una de las cosas que me atrevo a decir más ha impactado al TEC, que es justamente cuando yo estaba de estudiante, que es cuando asesinan a los dos estudiantes aquí. Y que drásticamente creo que movió en general a la institución en muchos sentidos. Sí. La agitó, le movió el tapete, vinieron muchos cambios después de eso. Creo que sí fue un importante antes y después de la institución, eso que pasó. Y también creo yo que fue pues no recordatorio, pero sí fue el país está mal en general, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de una de las instituciones educativas más importantes del país para transformar, pero colectivamente, esta sociedad? Me encanta, muy buena pregunta. Y a ver, sin duda, pues la muerte del asesinato de Jorge Javier fue súper doloroso, transformó al TEC, transformó a la institución y yo creo que la sociedad en general en Monterrey y en México. Y bueno, pues importante en ese tema seguir buscando justicia para Jorge y Javier. El TEC de Monterrey, de nuevo, es una institución privada sin fines de lucro que al final del día nos debemos a la sociedad mexicana. El TEC no tiene un dueño. Entonces, ¿quién decide qué hace y para qué existe el TEC de Monterrey? Tenemos un objeto social que es lo del mandato que tenemos. Y el TEC, yo me gusta describir el TEC como una plataforma de transformación que hace tres cosas. Uno, formación de excelencia. O sea, eso nos debemos a nuestros estudiantes. Tenemos que generarles oportunidad para que se eduquen como en las mejores universidades del mundo y construyan las herramientas y la visión para ser líderes, transformadores, agentes de cambio y muy buenos en su disciplina. Eso no negociable. Transformación de excelencia. Lo segundo es investigación aplicada. Queremos hacer cada vez más y mejor investigación. En México es un reto. En México invertimos 0.5% del GDP, del Producto Interno Bruto, en investigación y desarrollo. No invierte el gobierno, tampoco invierten las empresas, hay que decirlo. Y es un reto para una universidad en este contexto lograr avanzar una agenda de investigación, pero ahí vamos. Tenemos los 3 institutos interdisciplinarios, proyectos como el Centro del Futuro de las Ciudades, Primera Infancia, Origen, y queremos seguir haciendo investigación porque tiene valor per se y vamos a poder generar ideas y proyectos que mejoren las condiciones de las comunidades en donde estamos, ¿no? Y pueden ser investigación tanto temas muy duros como temas de política pública o sociales. Y tercero, somos actores muy relevantes en nuestras comunidades. Entonces, las iniciativas de impacto social directo que hace el TEC son muy importantes y creo que hacemos mucho, pudiéramos hacer más y mejor. Intuíamos que hacíamos mucho. A mí cuando me tocó, cuando estaba de vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, creamos un área de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. O sea, ahí hicimos un primer ejercicio de mapear, dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y le escribimos a nivel social, a alumnos, profesores,
identificamos 830 iniciativas alineadas a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en los 17 hacemos cosas, obviamente muy concentrados en el ODS de educación y en el ODS de salud. Hay unas muy grandes, ¿no? Líderes del Mañana, que es este programa de becas que tenemos en donde hemos becado a cerca ya de 2,400 alumnos, beca del 100%, los mejores geniecillos, chavos, ¿no? Es increíble, pero aparte con compromiso social. Entonces eso es un impacto pues muy directo a través de lo que hacemos, pero también proyectos como Distrito Tech o la campana Altamira. Tenemos una iniciativa ya en donde hemos intervenido y hemos ayudado a las escuelas en la comunidad. Está a 1,5 kilómetros del campus Monterrey. Es una de las comunidades más vulnerables de la zona metropolitana. Cómo ayudamos en su desarrollo, en su conceptualización, en temas de seguridad. Y así te vas y de veras, 830 iniciativas que tocan la vida de más de 1 millón de personas. No somos buenos para comunicarlo. Hacemos una vez un evento al año del informe de las iniciativas de impacto social del TEC. Vamos en personas y todos somos del TEC, ¿verdad? Pero sí traemos esa narrativa. Cada campus, pues si estás en Campus Laguna y hay un reto de agua en la comarca lagunera, ¿cómo ayudas a resolverlo? Tienes un tema de calidad del aire en Monterrey, ¿cómo ayudas a resolverlo? Porque somos responsables al final del bienestar de las comunidades en donde estamos. Estimulan a la gente a activarse, trabajar para la evolución de la comunidad. Pues es lo que debería estar haciendo el gobierno, ¿eh? Presidentes han tenido una educación del TEC. Fox tenía. No, Fox estudió en Ibero. Fox estudió en Ibero. Peña Nieto tenía una maestría. Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana y luego estudió un MBA en Campus Toluca. En Campus Toluca. ¿Alguien más? No, candidatos, Maquio. Cloutier era Exatec. Colosio. Colosio era Exatec. De licenciatura. De licenciatura. Licenciada en Economía de aquí de Campus Monterrey. Pero así de los últimos 20 años, Peña Nieto. Pues de los últimos 200. Nada más, sí. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que, digo, el TEC, por muchas décadas, a lo mejor el tema de preparar a nuestros egresados para la función pública no era algo que platicábamos o que fomentábamos abiertamente. Hace 20 años se crea la GAP, ¿no? Ahora la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, con una visión de decir, oye, al final del día, desde el sector privado y el sector social podemos hacer mucho, pero pues, las decisiones que toma el gobierno importan. Entonces, ¿cómo preparamos también a aquellos que quieran servir? Hemos visto cada vez más... Sí, hay que involucrarse en la vida pública, aunque no nos guste porque está complicado, está muy complicado. Exatex participando. De algunos estamos más orgullosos que otros, ¿no? Pero, a ver, de entrada, pues la vocación de servicio creo que es positiva. Incluso si tú ves ahorita los gobiernos del norte de México, Samuel es Exatec, Manolo es Exatec, Maro es Exatec, Durazo es Exatec, y la gobernadora de Baja California tiene una maestría también en el TEC, ¿no? Entonces empiezas a ver más secretaria. Cuando me tocó a mí el tema de relaciones con egresados, de los 130 senadores, 14 eran Exatex, de todos los partidos, y de los 500 diputados, como 26 eran Exatex. Entonces empiezas a ver más la presencia de Exatex sirviendo en lo público. Oigan, pues sí, pues ojalá que fueran honestos, hombre, chingada madre. Aquí a nivel local, Colosio, Miguel Treviño, empiezas a ver más Exatex. No sé quiénes sean. Creo que es muy importante. Tenemos como profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno a Sergio Fajardo. Sergio, pues hasta que es presidente de Colombia, gobernador de Antioquia, Medellín. Él da un curso el año pasado de liderazgo público. Participaron como 170 alumnos de diferentes programas que les interesa en algún momento servir, ¿no? en lo público. Y qué bueno, y queremos seguirlo fomentando. Ya, interesante. Juan Pablo Murra con nosotros, señoras y señores. Muchas gracias, Juan Pablo. Hombre, muchas gracias, Morías. Padrísima conversación. Yo fui a una conferencia de ese maestro que dicen aquí, el Amalia, hace ya algunos años. Andaba dando unas conferencias de cómo es que pudo calmar, arreglar la situación en Colombia con toda la delincuencia y todo el relajo que había. Muy interesante el caso. Muchos temas que podemos seguir ahí conversando. Gracias por La verdad es que buenísima entrevista con el rector del TEC. Datos súper interesantes. La verdad es que mucho más robusta la información que con el secretario de Educación, que más que nada nos vino a pintar un panorama muy bonito y no sabemos cómo es que él piensa que puede lograr todo eso, porque vuelvo a insistir y algo que mencionó el rector, el presupuesto es impresionante, es una cantidad de dinero impresionante, pues se la roban toda. Y el sindicato, y no, es una cosa tremenda, de asquerosa, de corrupción, porque el problema más grave es una situación política. Tienen secuestrada la educación de México. Se los dejo ahí para que ustedes investiguen y analicen para que sepan un poquito más acerca de este tema. Muchas gracias. En el siguiente video vamos a platicar sobre que Adrián Marcelo se quiere lanzar de candidato a la política, pero la verdad es que bien interesante cómo argumenta y cómo describe a los actores políticos actuales.